Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado La nueva virtualidad en los juicios orales, a cargo de los doctores Alejandro Ocasio y Cristian Pena, organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro. Auspician el evento el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y Fundejus. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de las asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar ambas exposiciones y que para formularlas les pedimos que las canalicen por el sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra la doctora Carolina Carballido, vicepresidenta del Fuero Penal del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, para abrir el evento. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar esta tarde con nosotros. La idea de la Comisión Académica del Colegio de Magistrados es trabajar en temas de agenda, además en esta pandemia que requieren de un abordaje especial, y este caso que nos convoca hoy claramente no es un caso menor, ya que como todos sabemos los juicios orales no se están llevando a cabo, y bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Se pueden hacer? ¿Se violan garantías? Entonces, la Comisión Académica del Colegio de Magistrados decidió abordar este tema de importancia a fin de dar una respuesta acabada a estas preguntas que les acabo de decir. Así que bueno, gracias a los que componen la comisión académica, en los cuales me incluyo, como vicepresidenta del Fuero Penal del Colegio de Magistrados. Gracias a todos los que componen este colegio de magistrados, en especial al presidente Ricardo Costa y al vicepresidente Nicolás Ceballos, que están acá también en la charla, y bueno, a Fundejus en su representación Juan Pablo. Bueno, ¿qué más para darle estas respuestas que dos expertos en la materia, el doctor Alejandro Ocasio y el doctor Cristian Pena? Alejandro Ocasio es juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes, es magíster de la Universidad Austral, docente universitario de la Universidad Austral y miembro del cuerpo docente del INESIP y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Y Cristian Pena, el doctor Cristian Pena es defensor oficial de San Martín, docente universitario de UBA, miembro del cuerpo docente de INESIP y miembro de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Bueno, como les dijo Juan Pablo recién, vamos a ir recogiendo las preguntas por el chat, y una vez que escuchemos a los doctores, hacemos unos minutos de las preguntas también. Así que bueno, sin más, los dejo con los que saben del tema. Buenas tardes a todos. Realmente un placer volver a estar con la gente del Colegio de Magistrados de San Isidro. Para nosotros es un honor volver a estar con ustedes. Con Cristian hemos ido unas cuantas veces, así que ya nos conocemos, somos caras bastante conocidas, y para ustedes nosotros también. Realmente es un placer estar. Agradecemos como siempre la invitación, y bueno, a la gente de Fundejus y al Colegio de Magistrados Provincial también por el auspicio de esta jornada. Así que bueno, la idea es hacer... Yo voy a decir lo que digo siempre, yo voy a hablar ahora porque después, no sé cómo va a salir virtualmente, pero de manera presencial, yo hablo ahora, hago un poco una introducción, un poco de zaraza, qué sé yo, y después el que habla más es Cristian. Pero bueno, esto no sé cómo va a salir, pues la primera vez que lo hacemos así vía Zoom. Veremos a ver qué sale. La idea es hacerlo no en ninguna exposición magistral, porque no es nuestro estilo. Y bueno, un poco la forma es empezar a conversar con ustedes estos temas que venimos ya conversando en algunos otros ámbitos, y me parece que hoy es como el tema del momento. Nosotros nos pareció con Cristian que esta era la última oportunidad que nos parecía hablar de este tema, y bueno, quizás darle como un punto final acá y seguir con otras cosas, porque creo que ya hemos venido conversando bastante sobre el tema. Pero bueno, un poco la introducción de parte mía es esa. Cristian, si vos querés seguir, y yo después alguna vez volveré a hablar. Eso te iba a decir, ¿estás seguro de pasarme la palabra? Sí, totalmente. Prometo brevedad. No, simplemente, primero sumando a la cuestión metodológica que decía Ale, no esperen organización y coordinación porque va a ser caótico. A nosotros al menos así nos gusta y nos sentimos cómodos en eso, digamos. No espero que a ustedes les parezca constructivo en ese escenario.
vamos a reflexionar sobre algunas ideas, y me gustaría tal vez hacer alguna introducción sobre esta temática que se ha instalado tanto, que es la de los juicios virtuales. Obviamente, con el inicio de la cuarentena, ¿no?, de las medidas de aislamiento social y demás, se empezó digamos, a surgir la utilización de la virtualidad, de herramientas virtuales para llevar a cabo algunas audiencias, y entre ellas en algún momento se empezó a hablar de llevar estas herramientas tecnológicas a los juicios, ¿no es cierto? Que ya anticipando ahí es donde empezamos a ver los principales problemas. Nos pareció a nosotros que al principio la discusión tardó en generarse, porque como era algo nuevo, lo virtual, parecería como que uno no sabía bien dónde posicionarse, y parecería como que si uno se ubicaba en contra del uso de la tecnología virtual para hacer juicios, se ubicaba como retrógrado. Entonces nos parece que nos pasó a todos, estábamos todos un poco desacomodados y no sabíamos dónde ubicarnos. Creo que es algo general y que le pasó a bastantes personas, y ahí empezamos a discutir algunos puntos que después se plasmaron en una charla muy grande que dio Alejandro para la Universidad del Este, que se transmitió por YouTube, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, y después también una nota que yo escribí junto a Alberto Bovino en No hay Derecho, ¿no es cierto?, sobre el tema. Llevando una postura un poco contraria, desde luego, a la realización de juicios virtuales, pero nos parece interesante analizar esos puntos y los por qué sostenemos que en realidad es algo que hace un poco de ruido, ¿no es cierto? Vamos a ver también alguna cuestión que hace a la virtualidad en otro tipo de audiencias, ¿no es cierto, Ale? Te dejo la palabra a vos ahí y vamos siguiendo. Sí, bueno, sí, está. Sí, claro, no, un poco siguiendo lo que estaba diciendo Cristian. Sí, evidentemente toda esta situación excepcional que estamos viviendo ha impactado muy fuertemente dentro del proceso penal, sobre todo. Creo que el gran impacto que ha tenido ha llevado un poco a que, bueno, había toda una corriente que por lo menos había empezado a que, bueno, tenemos que hacer juicios, sobre todo el tema de los juicios. Ahora vemos cómo podemos dividir un poco los tipos de audiencias y los inconvenientes o no tantos que generan otro tipo de audiencias que no sean de juicio. Es como que nos pareció a nosotros, ¿no?, que como que se empezó a correr como una carrera desenfrenada, media como loca, tenemos que trabajar, tenemos que hacer juicios, tenemos un montón de audiencias de debate prefijadas, no las vamos a poder hacer, ¿cómo hacemos? Gente detenida, tenemos que buscar alguna solución para todo esto. Desde el buen lugar, por supuesto, porque la idea era trabajar y resolver conflictos, ni más ni menos que eso, pero bueno, todo eso generó como una carrera, bueno, podemos hacerlo de esta manera, de otra. Bueno, un poco nosotros tenemos una posición bastante crítica de todo esto, no porque no se pueda hacer, no porque estemos en contra de la tecnología, al contrario, es muy buena para un montón de cosas, pero creo que no es de tan fácil aplicación a otras situaciones. Yendo ya concretamente un poquito al punto. Podríamos dividir, si ustedes quieren, como para entrarle al tema, en tres tipos de audiencias. Audiencias preliminares, audiencias de juicio oral, propiamente dicho, y las audiencias de ejecución penal, si ustedes quieren. ¿Sí? Nosotros entendemos con Cristian, ahora lo vamos hablando entre los dos, que en las audiencias preliminares que sea todo lo preliminar, todo lo que no fuese juicio. Audiencias que pueden ser audiencias de suspensión del juicio a prueba, audiencias de 338, como hablábamos con Carolina recién, audiencias para implementar un juicio abreviado, audiencias donde se debate una medida de coerción, con alguna excepcionalidad, ahí podemos ver, pero fíjense, son todas audiencias donde la regla, digamos, es que no hay una producción de prueba, salvo en las audiencias donde se puede debatir una medida de coerción, donde sí puede haber prueba, que se puede tener alguna dificultad. Son todas audiencias que en principio creemos nosotros no habría ningún inconveniente serio para poder hacerlas de manera virtual. Lo mismo sucedería con las audiencias de ejecución penal. Si nosotros podemos garantizar, en los casos que sea necesario, la presencia del imputado, detenidos, generalmente en las unidades carcelarias, parecería que no hay gran inconveniente. Fíjense ustedes que son audiencias en líneas generales donde no hay producción de prueba, reitero, y donde se tratan generalmente cuestiones técnicas. Distinta es la situación en el tema del juicio propiamente dicho. Cristian. Sí, digamos, complementar algo que, digamos, porque no sé si quedó todo claro, que es, digamos, no hay ningún problema en el contexto, digamos, de excepción que estamos transitando, ¿no? Después el lugar natural de la audiencia es una audiencia física en una sala de audiencias y en la que podemos estar en contacto.
Esto no es por mero capricho. Está claro que si yo desde mi despacho, digamos, puedo prender la computadora y transmitir, esto me ahorra mucho tiempo que si yo tengo que trasladarme hasta el lugar donde está la sala de audiencias. Pero en realidad, y es algo que vamos a ir profundizando después cuando sea el juicio, digamos, tratamos cosas muy importantes, aún en audiencias preliminares, y es importante si nos reunimos porque no es lo mismo reunirse físicamente que reunirse telemáticamente. Ya, por ejemplo, con respecto a audiencias preliminares, me parece interesante traer a colación una cuestión. Digamos, si vamos a la experiencia comparada, por ejemplo, Estados Unidos, no es algo novedoso el realizar jamás de juicio, pero sí audiencias preliminares a través de videoconferencia, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, estuve relevando un caso que es el condado de Cook, que empezó a permitir audiencias en casos criminales a través de un sistema de circuito cerrado de televisión, que sería algo parecido a videoconferencia, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y empezaron a realizar la audiencia. Entonces empezó a haber mucho ruido, digamos, y muchas discusiones de parte de los operadores del sistema de justicia y demás. Por ejemplo, en este contexto se presentó una demanda colectiva a través de un centro que se llama Centro de Justicia MacArthur, es como una ONG, y digamos, lo que planteaban es lo siguiente, decían que el sistema está diseñado para la conveniencia de jueces, alguaciles y abogados, pero en detrimento de las personas cuyas vidas están siendo afectadas. ¿Por qué decían esto? Porque en realidad se apoyaban en estudios empíricos realizados por universidades de Estados Unidos, uno de ellos, por ejemplo, de la Universidad Northwestern, que llevó a cabo Jared Diamond. Muchas de las personas presentes conocerán a Jared Diamond porque viene muy seguido a la Argentina, sobre todo por temas de juicio por jurados, ¿no? Y pudo comprobar que al establecer audiencias por este sistema de circuito cerrado, los montos de las fianzas eran audiencias, digamos, nosotros lo llamaríamos audiencia de excarcelación o de cese de medida de coerción. Los montos de la fianza aumentaban en un 65%, digamos, ¿no? En base a esto es que se empieza a armar la demanda colectiva y llegó el uso de audiencias virtuales o por videoconferencia, fue prohibido por la Corte de ese Estado en el año 2009. Lo declararon inconstitucional y lo prohibieron, ¿no? Es decir, que aún en audiencias preliminares hay problemas. Esto no quiere decir, que es lo que decía Alejandro, que no entendamos que ante la excepcionalidad, digamos, bueno, hagamos la excepción y hay audiencias que pueden hacerse y pueden llevarse a cabo, por lo menos para ir avanzando hasta que podamos juntarnos en forma física, ¿no es cierto? Pero hay problemas que no, digamos, que no son menores y que tienen que tenerse en cuenta. Es decir, hay muchos estudios empíricos que van en detrimento de esto, ¿no es cierto? Y esto atraviesa tanto audiencias... Algo, Cristian, que habíamos charlado con vos, que quizás es importante transmitirlo, estadísticamente, audiencias donde se realizan en Estados Unidos para la fijación de audiencias, ¿no? Hablábamos el otro día, en cantidad de casos en casos de inmigrantes en Estados Unidos, estadísticamente está verificado que los casos en donde la presencia de la persona que estaba, bueno, que tenía que concurrir, porque era un caso de un inmigrante, si podía estar con una fianza, si podía estar en libertad. Las audiencias que se hacían de manera virtual, sí, fueron muy restrictivas las resoluciones de los jueces para otorgar la fianza con relación a los casos en donde la presencia del imputado era de manera presencial. Creo que era un 22% contra no, sí, aumentaba un 50%, ¿vale? La cantidad de deportaciones aumentaron un 50% también. Es decir, la presencia del imputado en esa audiencia, que fíjense, tampoco es una audiencia de juicio, era muy necesaria para resolver el conflicto que se planteaba, que no era menor, era una persona, si la deportaba o no la deportaba, y hasta si podía perder o no la libertad mientras tanto. Fíjense, seguimos hablando de audiencias preliminares, lo que decía Cristian, y que también hay inconvenientes. De todas maneras, dentro de las audiencias preliminares también están las audiencias, creemos nosotros, no queremos detenernos mucho acá, pero me parece importante sacar la situación, ¿sí? Las audiencias donde está en juego una medida de coerción. En las audiencias donde está en juego la libertad o no de una persona, puede haber situaciones donde es necesario producir alguna prueba. Porque en algunas situaciones sí sería necesario. Y ahí tendríamos que ver la forma para tratar, dentro de la medida de las posibilidades, de que esa prueba se pudiera rendir de manera presencial. Excepcionalmente podría ser que no. Pero fíjense ustedes, siempre incluso dentro de las audiencias preliminares, hay excepciones que hacen a la mayor conveniencia de la presencialidad
sobre todo en los casos, insisto, donde hay producción de pruebas. No son cuestiones técnicas, no son cuestiones técnicas, los abogados, las partes y quien tiene que resolver, no hay gran dificultad, eso lo podemos hacer. De hecho, se ha hecho siempre, incluso en los juicios, ahora lo vamos a ver, porque esto no es nuevo. Y sumándome un poco a lo que hablábamos antes, esto de que hace muchísimos años se está trabajando en videoconferencias. Incluso hay convenciones, hay mucho escrito al respecto. Y si bien es más barato y es más rápido a veces, generalmente se hacen recomendaciones en que no se aplique en materia criminal. Es decir, una cosa es en otro fuero, civil, comercial, cuestiones administrativas, donde no hay grandes dificultades. Muy distinto es porque hay otras cuestiones en juego, otras garantías que están en juego en los procesos penales, cosa que lo hace sustancialmente distinto a todo el resto. ¿Sí? Fíjense, yo no sé, Cristian, si vos querés hablar más sobre audiencias preliminares. Sí, digo, por citar algunos ejemplos. Por ejemplo, audiencias de acuerdos, ¿no? Queremos hacer una audiencia a ver si hacemos un juicio abreviado. En realidad, si hacemos una audiencia para un juicio abreviado, en realidad ya se trabajó y se pactó, previamente se acordó alguna calificación, alguna pena, entonces es una audiencia de acuerdo. Bueno, ahí no hay ningún problema, está claro, para, digamos, en la virtualidad. Discutir alguna admisibilidad de prueba, digamos, como decía Ale, ¿no es cierto?, que es una cuestión técnica, en principio tampoco. Uno puede decir, dada la excepción, digamos, por la emergencia sanitaria, bueno, una audiencia de excarcelación o de cese de medida de coerción. Bueno, en principio tampoco, pero cuidado, porque también estos mismos estudios que que se registraba mayor dureza, llegaban a reflexionar sobre por qué era esa mayor dureza. Entonces, por ejemplo, decían, me acuerdo de este estudio que recitaba Ale con respecto a las inmigraciones, decían que la persona es menos persona cuando se la ve a través de una pantalla, ¿no es cierto? Y esto es cierto, está claro que la empatía que se genera a través de una pantalla no es la misma posibilidad de empatía que se genera físicamente. Incluso hay estudios que mostraban que, por ejemplo, el audio de una, digamos, a través de cualquier aplicación de videoconferencias, filtra y corta las frecuencias de voz altas y bajas, de un modo que uno no se da cuenta, es decir, uno no está escuchando a la persona, uno está escuchando un aparato que reproduce a esa persona lo más fielmente posible, pero necesariamente hay un recorte de frecuencias, y este recorte de frecuencias impide una conexión empática. Del mismo modo afirmaban que a través de una videoconferencia no es posible mirar a alguien a los ojos, o sea, una conexión visual. Uno no puede mirar a alguien a los ojos. Tiene que ver con lo emocional, fundamentalmente. Yo no puedo transmitir emociones de la misma manera, de manera virtual, a como yo lo hago presencial. Eso es un poco sumándome a lo que estábamos diciendo. Lo emocional, indefectiblemente, es presencial. No es lo mismo, no es lo mismo. De ninguna manera es lo mismo, y los estudios de los que estamos hablando, evidentemente, hacen mucho hincapié en eso, y los resultados tienen que ver concretamente con que yo no puedo transmitir una emoción, más allá de otras dificultades que vamos a ver. Yo uno de los problemas que veo, acá hay muchísimo para hablar, pero tampoco hay muchos temas que los vamos a enunciar por arriba, tendríamos como para conversar un montón, pero bueno, de todas maneras, para hacerlo lo más ágil que podamos. No caer en la tentación. Perdón, Ale, estos problemas que estamos diciendo, que los ponemos para audiencias preliminares, donde haya alguna cuestión controvertida y que sea esencial tal vez esta cuestión digamos, de vivencia personal, por ejemplo, esto de generar una conexión y demás, aplica a la audiencia preliminar, ahora lo estamos enmarcando ahí, y vamos a ver también, esto también, desde luego, y potenciado, aplica al juicio, ¿no es cierto? Mucho más en el juicio. Bueno, pero algo importante me parece, ¿no? Que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando abordamos este tipo de cuestiones, de no caer en la tentación de volver a un sistema inquisitivo. Porque esto me parece que estamos en un límite a veces en poder caer en viejas prácticas inquisitivas que me parece que la mayoría de los que estamos acá, por no decir todos, algunos más que otros, y algunos con mayor enjundia que otros, seguramente hemos defendido y venimos defendiendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Que tiene que ver con la oralidad, los procedimientos acusatorios, adversariales, litigar de una determinada manera. Me parece que es muy fácil en poder caer en esa vuelta a un sistema inquisitivo, aunque sea sin quererlo, porque ni siquiera es algo que sea deliberadamente buscado por quienes insisten en que me parece que esto puede funcionar, que yo creo que sí puede funcionar, porque tampoco tenemos, creo que se entienda bien, este es un momento excepcional, es un momento muy particular.
en el cual yo creo que tenemos que tratar de salir a flote en esta situación, estar a flote, arriba de la línea de flotación para no hundirnos, pero para poder volver al sistema presencial. Me parece que situaciones excepcionales necesita respuestas excepcionales, pero nada más que para este momento, no para que esto quede. Hablábamos con Cristian y con Alberto Binder también, esto que llamamos tecno-inquisitivo, ¿no? Esto de, ojo que esto no quede, porque hay algunas cosas que sí van a quedar y van a poder ser muy beneficiosas, pero hay otras que no, y creo que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado con cómo nos vamos a manejar de acá en adelante cuando todo esto se termine y tengamos que volver. Algunas cuestiones quedarán, algunas prácticas sí me parece que son buenas y pueden ser utilizadas, pero me parece que no podemos perder el norte de esto. Creo que es una tentación muy grande que no quiero dejar de señalar porque creo que es muy importante. Sumándome a esto, Ale, y que vos señalabas el tecno inquisitivo de Binder y demás, ¿no es cierto? Nosotros siempre cuando hablamos de implementación de reformas procesales, de juicio por juros en particular, en general de reformas, digamos, de sistemas acusatorios, siempre tenemos obviamente a Estados Unidos como norte, ¿no es cierto? Digamos, de hecho, ya desde nuestra fundación como país, que miramos hacia allá, desde la sanción de nuestra Constitución, y digamos, podemos preguntarnos, digamos, fíjese, antes decíamos de audiencias hechas en un condado puntual que generaron muchos problemas y que declararon inconstitucional y prohibieron para casos penales la realización de videoconferencias. Pero ustedes piensen que con esto que decíamos al principio, que al principio parecería como que estar en contra de lo virtual parecería que ser un retrógrado, ¿no? Como estar, oponerse al cambio y demás. No somos nosotros, No somos, pero por otras cosas, digamos. Moderno, más allá, bueno, un poco y un poco, está bien. Un poco y un poco. No tan retrógrados, digamos. Bueno, no, pero fíjense ustedes lo siguiente, digamos, si vamos a hablar de innovación y de tecnología y demás, no hay duda de que Estados Unidos lidera ese espacio, es decir, Silicon Valley, es decir, todas las empresas de tecnología y demás, no les quepa duda de que si lo tecnológico realmente fuera algo muy bueno y hasta mejor que lo físico, por diferentes razones de efectividad, digamos, que si lo virtual fuera mejor, Estados Unidos estaría liderando la implementación de audiencias virtuales, por varias cuestiones. Primero, porque cuando hablamos de eficiencia y pragmatismo, Estados Unidos suele siempre tener ese norte mucho más presente que nosotros. Pero en segundo, porque con las empresas tecnológicas que tienen, ya existiría el YouTube, ¿cómo se llama? YouTube Trial, digamos, distintas derivaciones de distintas aplicaciones para llevar a cabo los procesos, digamos, judiciales a través de diferentes plataformas. No se les hubiese pasado eso, sin embargo no se les ocurre, digamos, no lo consideran seriamente, probablemente después de estos estudios que estamos diciendo, que no arrojaron resultados favorables. A partir de ahí, creo que tiene mucha importancia resaltar esta cuestión que decía Alejandro, y que nos advertía Binder, la preocupación por el tecnoinquisitivismo, ¿no? ¿Y en qué consistiría? Utilizar a la tecnología como reemplazo de la escritura, pero para la subsistencia de prácticas inquisitoriales. Es decir, desplazar a la sala de audiencias, desplazar a las prácticas propias de un sistema acusatorio que, convengamos algo, todavía no tenemos del todo consolidadas. Es decir, en Argentina en general, en la provincia de Buenos Aires en particular, tenemos serios problemas para la materialización y llevar a cabo el sistema acusatorio. Como decimos siempre, todavía pensamos en inquisitivo y traducimos al acusatorio, y en la traducción hacemos macana todo el tiempo. Nos cuesta muchísimo pensar en acusatorio. Bueno, en ese entorno, dar rienda suelta a la utilización de audiencias virtuales da lugar a, es decir, si no puedo escribir desde mi despacho para presentarlo por escrito y se resuelva por escrito, bueno, prendo la camarita y transmito de mi despacho, pero de un modo en que la dialéctica que se da en una audiencia no va a ser del todo buena. Es decir, esta dialéctica entre las partes que se esencial en un sistema acusatorio no se va a dar del todo, ¿no es cierto? Es decir, la formalidad una vez ganando terrenos y desplazando al litigio como motor para el avance del proceso penal. Entonces, déjame meter una notita al pie que tiene que ver con lo que estás diciendo. Por esta vez te dejo. Por esta vez, gracias. Gracias, compañero. No, esto que estaba diciendo Cristian, que me parece tan importante, esto de el papel, lo inquisitivo, fíjense ustedes, ¿no? Que desde algún lugar estamos todos muy contentos, o por lo menos bastante, porque la Corte en la provincia de Buenos Aires ha implementado el expediente digital, ¿no? Está bien, tratamos de sacar el papel, pero claro, pero siempre estamos, fíjense que siempre estamos pensando el proceso penal en base a un expediente, ya sea en formato papel o en formato digital, pero todo gira alrededor de un expediente, cosa que
es totalmente contradictorio con un procedimiento adversarial acusatorio, por lo menos, a ver, esto es importante. Procedimientos acusatorios hay muchos. No hay un solo procedimiento acusatorio, ¿sí? No hay una sola forma de decir el acusatorio es esto y lo demás no lo es. Pero yo creo que estamos casi todos convencidos, o por lo menos Cristian y yo seguro, y me lo cargo acá y me lo llevo conmigo, sé lo que piensa, por eso me animo a decirlo, que cambiar el papel por el expediente digital, estamos en lo mismo un poco más moderno. Con las dificultades que esto tiene, ¿no? Porque no nos olvidemos, todos los que estamos trabajando con estos expedientes digitales, estamos confiando en gente que está cargando información que a veces no está, con todos los inconvenientes que esto genera. Hemos traspolado un expediente de un lugar a otro, pero siempre todo en función de un expediente. Si no está en el expediente, no existe. Y nosotros lo que estamos proponiendo, y lo que todos trabajamos, es en el litigio en audiencias, oralidad. Y esto no significa, notita al pie chiquitita, que no haya nada registrado. Sí, por supuesto que hay cosas registradas, pero lo que no hay es un expediente como todavía seguimos insistiendo que debe existir. En papel o digitalmente, con todos los problemas que esto tiene. Me decía Cristian, todo lo que está tardando él en poder llegar a la casación con un recurso de queja, de casación, de lo que quiera, tarda muchísimo más que antes. Va a terminar la pandemia y todavía no pudo llegar porque le están pidiendo, bueno, los problemas que tenemos todos los conocemos, no los voy a traer ahora, podríamos pasarnos tardes y tardes hablando, y cada uno de los 100 y pico que estamos acá tenemos experiencias malas, buenas, pésimas y peores de todo lo que significa esto. Pero fíjense, todo esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes y no tratar de no caer en la tentación de volver al tecno inquisitivo o como quieran llamarlo, pero tiene que ver con procedimientos inquisitivos. Si te parece, Cristian, ya arrancamos con el tema del juicio. Entremos al juicio. Hay mucho para hablar. Si querés, dale, arrancá un poquito con lo del juicio. Si te bueno, parece. A ver, hicimos esta pequeña salvedad que sería general, porque también muchas de estas cosas, como dijimos, aplican al juicio, pero nos pareció importante poner en diferente lugar a las audiencias preliminares y al juicio, porque aún en aquellas audiencias preliminares en las que podemos sostener que la virtual no es lo más conveniente, la afectación tiene una gravedad totalmente diferente a la del juicio. Es decir, dejemos de lado las audiencias en las que habría ningún problema, como dijimos, porque es de acuerdo, son una discusión técnica y demás. Vayamos a las audiencias tal vez de cese de medida de coerción, alguna audiencia en la cual sí, lo personal puede tener alguna importancia. Bueno, aún en ese caso, perdón, y reitero, que había estudios que demostraban cómo se endurecían los criterios de los jueces en el condado de Cook, digamos, antes y después, comparando el antes y el después de la implementación de audiencias virtuales. Pero dejemos eso de lado. Bueno, ahora estamos en emergencia y dentro de esta emergencia, si no podemos juntarnos, no queda otra más que hacerlo virtual y está perfecto. Ahora, la situación es diferente en el juicio. ¿Y por qué decimos que es diferente en el juicio? Porque el juicio no es una audiencia más. El juicio no es una etapa más. La concepción inquisitiva nos lleva también a creer que, digamos, el proceso es algo largo. Esto es una concepción muy del civil law, ¿no? Del derecho continental europeo, que el proceso es un golem que nunca se sabe bien cuándo empieza y cuándo termina. Es decir, comenzó y empieza una secuencia de actos burocráticos que van avanzando y van avanzando. No es así, no es así, no es así. Bueno, que lo es. Tal vez no debería serlo. Claro, sí, todo puede ser, ¿por qué no? Exacto, entonces es una secuencia de actos burocráticos que van avanzando, que empiezan en algún momento, qué sé yo, con la noticia crimen y vaya a saber cuándo, y terminan cuando la Corte Federal rechaza por el 280 y a todo esto pasaron 10 o 15 años, ¿no? Con suerte. Digamos. Y en el medio, ¿qué pasó? El juicio, porque tenemos un sistema acusatorio. Y te dice, bueno, ¿y qué fue ese juicio? Nada, fue simplemente que nos juntamos para poder dar, digamos, para poderle ponerle el moño a la etapa más importante para la Fiscalía, que es la investigación, porque la verdad, todos quienes son fiscales dicen, si la Fiscalía ya investigó, ¿para qué vamos a hacer el juicio? Si la Fiscalía ya sabe lo que pasó. Si la Fiscalía lo lleva a juicio, es porque ya sabe lo que pasó. ¿Para qué necesitamos ese juicio? Y bueno, porque es una formalidad, es un esnovismo que las nuevas leyes nos pusieron y hay que hacerlo. Perfecto. Vamos al juicio y las defensas muchas veces dicen, bueno, yo voy al juicio para dejar todos los agravios que pueda, así tengo elementos para trabajar en el recurso. Es decir, uno apunta al IPP, el otro apunta al recurso, el juicio no es más que la formalidad necesaria como para poder dar el paso de un ámbito al otro, ¿no? Bueno, esto está mal, esto viene una concepción muy deformada que tenemos y que tiene que ver con nuestra tradición inquisitorial, porque contrariamente a esto, el juicio es la etapa central del proceso. La IPP no es nada más que la preparación de la Fiscalía para el juicio. Fíjese un gran problema que tenemos nosotros. Que nosotros decimos, se terminó la IPP, vamos al juicio.
Y empieza a entrar el concepto de investigación de la defensa, pero algo que no terminamos de entender, y uno escuchando en la práctica, pero también a veces escuchando charlas académicas y demás, se da cuenta que esto no termina de entenderse, es que, por ejemplo, la investigación de la defensa empieza cuando termina la de la fiscalía, porque la defensa es una reacción a la acusación. Entonces no es paralela necesariamente, puede haber actos paralelos, digamos, pero la defensa no puede desarrollar una investigación propia hasta que no se cerró la de la fiscalía, y esto no lo entendemos del todo. Esto nos trae muchísimo problema. Lo importante es que haya un espacio y un tiempo para que los actores en disputa puedan prepararse. La fiscalía evaluar si tiene un caso para juicio, o sea, merita ir a juicio, y juntar las pruebas para poder ir y presentarse al juicio. Viene el juicio, que es la etapa central, y el recurso no es más que el juicio al juicio, es decir, una etapa muy restringida, más allá de la amplitud recursiva, de control del juicio, ¿sí? de ataque al juicio para ver que todo se haya hecho correctamente. Pero la etapa central es el juicio, y esto es algo que lo entendemos mucho mejor cuando lo pensamos desde la óptica de los juicios por jurados, ¿no? Cuando decimos el veredicto del jurado es final, hace cosa juzgada material, pone fin a la discusión. Y este concepto es sano porque nos da una justicia con mayor celeridad, le da plazos más concretos a la justicia, y genera que necesariamente tengamos que ir preparados a discutir en esta etapa central que es la del juicio. Ahí es donde todos llegan preparados, ahí es donde todos llegaron habiendo tenido, cuando la Convención Americana habla del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, bueno, es para ese momento. En ese momento va a confluir, habiendo contado con esos tiempos y esos medios, ahí se va a producir el contradictorio, porque las dos partes en pugna están totalmente preparadas, y ambas van a producir prueba preparada, y están preparadas para controlar la prueba de la contraparte. Este control horizontal bilateral conlleva una, calidad epistémica, ahora vamos a entrar un poco más en esto, pero más allá de ser una garantía para el acusado, es garantía convencional, desde luego, trae calidad epistémica, es decir, que ambas partes tengan estas posibilidades de producción de pruebas y de control en igualdad de posiciones, le da calidad epistémica al juicio, le da calidad epistémica a la información, y a partir de ahí podemos tener la base para una decisión de la que podamos predicar calidad y por lo tanto en la que podamos confiar, y de la que podamos predicar que es una decisión final. Este es un concepto que nos cuesta muchísimo, ¿no es cierto? Nos repulsa la idea de que el juicio tiene que ser la etapa central y que la decisión del juicio es final, más allá del recurso que entendemos es del acusado, de acuerdo a la Convención Americana y al Pacto Internacional de Derechos Políticos, pero ahí nos meteríamos en otro tema. Parecería, ¿no? Por ejemplo, déjame agregarte algo, Cristian, que tiene que ver con esto. El tema del juicio, que es, digamos, el carácter definitivo que tiene el juicio, ¿no? Porque la resolución del juicio es prácticamente definitivo. Si estamos trabajando para el juicio, evidentemente el juicio es definitivo, más allá de los recursos que pueda haber después. Pero como bien decíamos, no es un trámite más. Y la producción de pruebas en esta audiencia es mucho más estricta. No nos olvidemos, puede haber producción de pruebas en una audiencia de control de una medida de coerción, pero la producción de pruebas acá es mucho más riguroso, es mucho más estricto, y se requiere también una mayor preparación. A lo que también es importante, la inmediación, la inmediatez que tiene que tener el juez, la inmediatez, ahora vamos a ver, aunque sea 2 o 3 notas relevantes que tienen que ver con la inmediatez y la contradicción, que algo ya venimos adelantando, ya viene diciendo Cristian esto, que tiene que ver con esa relación directa que tiene el juez con la prueba, y no es nada más ver, pues no es nada más, yo puedo ver a los testigos, lo puedo ver por una pantalla, no, tiene que ver con otras cuestiones que vamos a ver después. Ese contacto para poder garantizar los principios básicos del juicio oral, que tienen que ver, ya lo saben ustedes, no lo vamos a repetir, los enunciamos, la oralidad, ¿sí? Como instrumento al servicio de la inmediación, la confrontación, la continuidad, la contigüidad, la concentración de prueba, tiene que ver un poco con eso. Yo quisiera, porque podríamos hablar mucho más del juicio, pero vayamos a algunas cuestiones que me parece que son importantes. Yo creo que es muy relevante hablar en lo que tiene que ver la importancia del espacio físico donde se administra justicia, que tiene que ver con esto de un sistema de símbolos sociales, ¿no? Porque en el fondo no tiene ni más ni menos que ver con esto. Esto de, Binder lo llama una cuestión de espacio-símbolo, ¿no? Tiene que ver con una cierta solemnidad. En algunos de los cursos que dimos hablamos de que no se puede hacer un juicio en una pizzería, así como un absurdo que quedó, y algunos se lo tomó un poco en broma, y otros no tanto, porque yo creo que no es nada en broma. Me parece que el ámbito ritual donde se hace el juicio es muy, muy importante. Creo que tiene que ver con la ritualidad del debate. El debate
es ritual, tiene un rito. No, hay formas que se siguen, y esto tiene que ver con cierta solemnidad, y no una falsa solemnidad, si soy más informal, no pasa por una cuestión de No informalidad. se trata de decir vuestra excelentísima señoría. Eso sí que no importa, digamos. Claro, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y además hacia la transparencia y el compromiso de los que participan en el juicio, ¿no? Esto es muy importante. Es un ambiente, si ustedes quieren, es un ambiente neutral, donde los testigos van a declarar, y pensémoslo, no es lo mismo ritualmente lo simbólico, esto que tiene que ver con, hablábamos, ¿no? Esto como encuentro social, como ritual social, tiene un ámbito muy solemne, que es muy importante, y no podemos perderlo. Piensen ustedes en los países anglosajones, cómo van vestidos los jueces, la solemnidad que tienen las audiencias, lo que hemos tenido la oportunidad, la suerte de poder estar viendo, es muy solemne el asunto, no es tan informal como nosotros pensamos que puede ser. Y esto es muy importante porque hace también a la transparencia y a cómo se manejan las partes y quienes participan en el juicio, ¿no? Testigos, peritos, todo esto Pero, no es menor. Sí. Ale, no, una cosita de solemnidad, y algo que llama la atención, si uno se fija atentamente, quienes han ido a juicios, por ejemplo, en Estados Unidos lo habrán advertido, es que hay una gran solemnidad dentro de una gran desformalización. Esto que parece contradictorio y nosotros no logramos entender, tendría que uno verlo para poder apreciarlo. Es decir, hay solemnidad para lo que sí es importante y hay desformalización para lo que no lo es. Nosotros creo que tenemos una gran capacidad de hacer lo mismo, pero al revés. O sea, lo importante lo desolemnizamos, ¿no? Y las cuestiones que esta vez sí son importantes, lo importante y las cuestiones que son vanas, entonces, bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en vuestra excelentísima señoría y todo este tipo de cuestiones. Ahí esto parecería como que es, ¿no? Es decir, todo el ritualismo sin sentido, y hay otros rituales importantes a los que los desatendemos. Me acuerdo una vez, estábamos mirando, Carolina, vos estabas también, Ale estaba también, pero vos estabas también en San Francisco, estábamos en una audiencia, con todas las solemnidades que podemos hablar, una audiencia preliminar, una audiencia preliminar a un juicio por jurados, digamos, ¿no? Y a un juicio, dirían ellos. Ellos no dirían a un juicio por jurados, porque para ellos un juicio es por jurado, digamos. Una audiencia preliminar a un juicio, y en el medio de la audiencia, mientras se discutían algunas cosas importantes, un abogado entra caminando, pasa la barandilla, digamos, que separaba al público, camina hacia donde estaba la secretaria del tribunal, habla en voz baja alguna cosa, la secretaria le tira el ok, lo hace sentar, y era que el abogado quería reprogramar una audiencia, y pasó y lo hizo, y nadie dijo, lo empezó a retar y a gritarle porque se había atravesado en el medio, ni nada, porque lo hizo con todo respeto, y se fue a sentar, y después la secretaria le dijo al juez, cuando terminó la audiencia, señor juez, está el abogado tanto que quiere hablar tal cuestión, si podemos destinarle un minuto para hablarlo, y lo hicieron. Todo en un marco de mucho respeto y solemnidad. De hecho, nosotros, como contingente de invitados, pasábamos por el medio de la sala de audiencias, ¿no? Estaba el jurado, estaba todo, y nosotros pasábamos caminando, nos pedían silencio, nos prohibían comer, usar celulares, pero pasábamos caminando y no había nada. Entonces nosotros creo que tal vez es al revés. Nosotros tenemos un escándalo terrible en el que tal vez no permitimos que alguien pase caminando, pero dentro del juicio estamos el fiscal o la fiscal y el defensor o defensora a los gritos, el juez o la jueza poniendo orden a los gritos también, todo un desorden terrible, digamos, ¿no? Bueno, por eso digo, esto es un ejemplo de cómo usamos la formalidad o el ritual al revés. Binder, digamos, sí. No, Sí. algo nada más que tiene que ver con eso. Piensen ustedes, no es lo mismo el testigo declarando en una sala de audiencias, con todas las partes constituidas, con el público escuchando si es que lo hay, ¿sí? Con 3 jueces técnicos o eventualmente 12 jurados y los suplentes escuchando lo que está diciendo. No es el mismo compromiso que tiene la persona, más allá de otros inconvenientes que tiene esto, con la litigación, que ya lo vamos a ver, aunque sea por arriba, que si el mismo testigo está declarando en su casa, en pijama, o como ustedes quieran, supongamos que es un poco más solemne, se puso una remera, se puso una camisa, pero está en su casa. Camisa y calzoncillos. Pongamos, sí, hay un video que está circulando donde hay alguien que está en calzoncillos y está con camisa y es un abogado, está circulando por todos lados. Perdón, y la jueza le dice, abogado, ¿usted está en calzoncillos? No, usted está sin pantalones. Pantalones al lado, es maravilloso, es encantador, la verdad me encantó. Pero fíjense ustedes, no es lo mismo estar declarando el testigo en un lugar que en otro, con todo lo que esto implica. Insisto, esto tiene que ver con una cuestión de símbolos, de ritualidad, de solemnidad, pero no como bien decíamos recién, no quiero andar con esto. Yo iría directamente... Perdón, Ale, no, quería decir que Binder, de hecho, cuando habla del juicio como ritual de pacificación y demás, habla de que el juicio y el ritual del juicio conlleva mensajes muy importantes. Entonces conlleva un mensaje para la comunidad, Exacto. conlleva un mensaje para
la persona acusada, conlleva un mensaje para los actores del juicio, es decir, para el juez o la jueza, para él o los, digamos, litigantes, ¿no es cierto? Digamos, todos tienen un mensaje que se juicio que no es lo mismo hacerlo de la casa. También para los testigos, como decíamos, no es lo mismo, no es lo mismo, uno puede decir, bueno, no, pero es simpático el Zoom, porque el testigo declara más tranquilo porque está en la casa. Yo no sé si eso es simpático o es perjudicial, digamos, porque en realidad la presión que siente el testigo, esto no quiere decir que hay que faltarle el respeto al testigo, que hay que tratarlo mal, está claro que tiene que estar lo más cómodo posible, pero ahí presencialmente. Y el estar presente en el tribunal, el tener al juez o la jueza de frente, el tener a quien le pregunta de frente, el poder hacer conexión visual, ciertamente genera un mensaje hacia el testigo de que esto no es pavada, esto es algo serio y no podemos hacer cualquier cosa con esto, ¿no es cierto? Hablando, digo, para ir cerrando el ritual, porque tiene muchas facetas del ritual, incluso de la disposición de la sala de audiencia. Tiene un impacto político, sociológico, psicológico, a todo nivel. Perdón, Ale, sí. Algo concreto, digamos, el juicio, un juicio criminal, ¿es algo importante? Asientan o nieguen con la cabeza, porque a algunos les estoy viendo por la cámara. ¿Qué opinan? ¿Es algo importante un juicio? Bien, las cuestiones importantes de nuestra vida, ¿las tratamos por Zoom o nos juntamos? ¿No? Si uno tiene algo muy importante y dice, me caso, bueno, me voy a casar, y le digo a Alejandro, bueno, yo ya estoy casado, digamos, pero le digo a Alejandro, venite, y me dice, bueno, dale, y me llama al último momento y me dice, no, mirá, ¿sabes qué? Yo no voy, pero prende el celular y que estoy por Zoom. ¿Es lo mismo para ustedes? ¿No es cierto? Digamos, socialmente, a lo que es importante, le damos importancia reuniéndonos. Es así. Pérez Galimberti me decía, cuando hablábamos todo esto, me decía esto, dice, negar la importancia de la solemnidad, de los rituales del juicio, es negar, digamos, la importancia del juicio mismo, porque esos rituales están en los ritos religiosos, en los actos sociales que llevamos a cabo y que ameritan que nos reunamos. Estamos todos fastidiados y rogando, por favor, que se termine la pandemia, que se termine la cuarentena, para poder volver a juntarnos y vernos las caras. Nos la pasamos haciendo Zoom sociales y tomando una cerveza a través de Zoom y decimos, no es lo mismo, juntémonos. Bueno, todo eso, estamos todos de acuerdo en eso, pero cuando es el juicio parecería como diciendo, no, pero esto no es tan importante, es un mero ritualismo, somos cancheros, somos modernos, hagámoslo por Zoom, ¿no es cierto? Y en el medio despreciamos la importancia del ritual. Digo, no es algo menor, como decía Binder, el juicio como ritual de pacificación, creo que es algo que hay que tener en cuenta y podremos ir mucho más profundo con respecto a la importancia del ritual y de los símbolos del juicio, como por ejemplo decía Alejandro, el juez de Estados Unidos que se pone la toga, al ponerse la toga le transmite un mensaje a la comunidad, a los litigantes y a él mismo. Si yo voy a un juicio en el que Alejandro es el juez y yo soy litigante, y Alejandro tiene la toga, cuando él tiene la toga no es Alejandro mi amigo, es el juez Casio. Y para él también es el mensaje, ¿no es cierto? Él es el juez Casio, nosotros no tenemos toga, digamos, bueno. Pará, yo tengo una foto de Alejandro con toga igual, pero con toga, no con un toga, digamos. Bueno, escúchame, toga. No, bueno, vamos rápido porque me parece que se nos está haciendo tiempo, tenemos mucho para hablar, por lo menos enunciar. Uno de los grandes problemas, obviamente, o dos problemas están vinculados uno con otro, es el tema de la inmediación y el tema de la confrontación, ¿no? Ahí no hay duda, creo que se ha hablado mucho, no sé, dificultades para garantizarla, ese contacto presencial sin interferencias, ¿no? Que tiene que ver con la inmediación, no solo son los aspectos verbales, sino también los no verbales, ¿sí? Que no es menor. No es lo mismo estar viendo todo el escenario, estar viendo qué es lo que sucede con el testigo, no es únicamente si mira a la cámara, no mira a la cámara, cómo habla, no cómo habla. Esto tiene un montón de facetas, podríamos ahondarlo más, me parece que ya lo hemos Pero dale, cortito, digamos, estuve acá relevando, hay un estudio de la Universidad de, no sé cómo se pronuncia, una universidad suiza, no la voy a pronunciar porque no quiero hacer el ridículo gratuitamente, lo hago todo el tiempo, pero bueno, minimizo el impacto de lo ridículo por lo menos, ¿no? Que, digamos, lo que estableció es que a través de algún medio virtual, quien declara inspira menos confianza, sea un testigo, el acusado, quien sea. Es decir, inspira menos confianza en la persona que escuche, y si es un tribunal que tiene que decidir, ¿no es cierto? Y esto tiene mucho que ver con esto que decíamos, que es la menor posibilidad de generación de empatía. Parecería como que nos colocamos como si fuéramos robots o autómatas en el que simplemente hay que cargar datos y a partir decidimos, y estamos negando que la condición humana no solamente decide por datos, sino por percepciones y demás, ¿no es cierto? La imposibilidad de generar empatía, lo que se había establecido es que lo que hacía era impedir comprender acabadamente las situaciones que se contaban y desde dónde se contaban, ¿no es cierto? Esto no es menor. Y esto, digamos, esta menor capacidad de persuasión que podemos decir
de lo virtual, y esto se puede ver mucho cuando los peritos, históricamente, siempre los peritos de La Plata que declaran por videoconferencia, digamos, quienes estuvimos presentes en algún juicio con un perito declarando en videoconferencia, creo que hemos advertido que no es lo mismo. Digamos, no, uno no se conecta del mismo modo con la declaración, no sigue del mismo modo lo que va diciendo, digamos, le cuesta, es más fácil perderse, dispersarse. Pasará seguramente con esta charla y con las charlas, estudiando clases todo el tiempo, estamos dando con Alejandro clases virtuales y demás, y no es lo mismo, pero digamos, esto hace de la persuasión. Y la otra faceta que es importante de la persuasión, que es la del control. ¿Cómo hago controlar a quien declara por Zoom? Y claramente el control es mucho menor. Y yo siempre pongo un ejemplo, pero que no es el único, ¿no? Yo me imagino el contraexamen a por ejemplo, a un policía, y digo un policía por alguien acostumbrado a declarar en juicios, ¿no es cierto?, que está en una posición, llamémoslo mañosa, o por lo menos hostil a quien contrainterroga, y puede ser la defensa, en un caso en que la policía es prueba de cargo, o puede ser la fiscalía también, supongamos un caso, por ejemplo, de gatillo fácil o corrupción, ¿no es cierto? Imagínense ese contraexamen a un policía a través virtual, un policía que está acostumbrado en una audiencia presencial a irse más o menos por donde quiere, y hay que hacer un esfuerzo de litigación importante y dominar destrezas de litigación importantes para poder llevarlo al punto al que se quiere llegar. Imagínense en lo virtual. Me acuerdo un caso, bueno, en San Martín, en un juicio por jurados, que había un perito, que es alguien también acostumbrado a declarar en juicios, y que la defensa le hizo una pregunta en un contraexamen bastante importante, y bueno, convenientemente, tal vez fue casual, no lo sé, hubo problemas de conexión, se fueron, vinieron, tardaron 10, 15, 20 minutos en solucionarlo, y volvió con la respuesta perfecta a la pregunta que se le había hecho, ¿no es cierto? Y hasta cuando contestaba se notaba que había un abogado de Estados Unidos, de hecho, Peter Firth, también conocido de algunas de las personas presentes, que me contaba esto, porque yo me había ido, él me lo contaba, después hablé con el litigante, y me contaba que también cuando el perito hablaba parecía como que estaba leyendo, como cuando leen las publicidades de los conductores de televisión, ¿no? Parecía que estaba leyendo algo que le ponían del otro lado. Digamos, está claro que la situación de confrontación no es la misma, porque hay menores posibilidades de persuasión, y esto es muy importante, hay una gran afectación a el control, que cuando lo llevamos a la defensa, eso implica afectación de una garantía constitucional, que es el derecho a controlar la prueba de cargo, digamos, ¿no es cierto? Vuelvo a lo mismo, por razones epistémicas, la fiscalía tiene la misma posibilidad y el mismo derecho, digamos, pero llevado a la defensa estamos hablando de una garantía de orden constitucional o convencional, ¿sí? Y esto que estábamos hablando, ¿no? Para ir cerrando un poco estos dos temas que están vinculados, pero bueno, el tema de lo imprescindible que resulta la inmediación para la valoración. Perdón, te molesto una vez más, sé que estás acostumbrado, así que no te vas a ofender. Una cosita que me parece bastante anecdótica traer acá. Por esta cuestión de la afectación... Se los dije que soy un santo, únicamente yo, los que nos conocen saben que esto es así. Adelante, mi querido compañero. O sos un santo o sos masoquista, porque me seguís bancando, así que... Sí, sí. Bueno, no, traigo a colación esto, digamos. Creo que quien más seriamente ha estado tratando en Argentina la cuestión de los juicios virtuales es Chaco. Hay un gran amigo nuestro, mío, de Alejandro, que se llama Víctor del Río, que es juez de la Cámara del Chaco, ¿no? Y está hablando mucho al respecto y demás. Nosotros venimos discutiéndolo desde la hora cero, pero creo que es el que más seriamente lo viene abordando. Y esto, lo quería traer acá, me parece pertinente por lo siguiente. Hablamos de los problemas que tiene lo virtual para la persuasión y para el control de la prueba, ¿no es cierto? Y esto lleva a algo que tiene que ver con protocolos que están aplicando en Chaco, ¿no? Yo no digo que esto elimine el problema, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Chaco, lo que enseña en todos lados, dice Víctor del Río, es lo siguiente. Dice, bueno, juicio virtual solo en casos muy, muy sencillos. ¿Por qué? Porque tenemos este problema de persuasión y demás de control y de lo epistémico. Y siempre y cuando haya conformidad con hacerlo de esa manera de las partes, principalmente de la defensa, porque está en juego una garantía constitucional que es, indudablemente hay una merma al derecho de controlar la prueba de cargo. Indudable, esa merma podrá ser tolerable en un caso y no en otro. Pero ¿quién puede decir si es tolerable esa merma? Solo la defensa, digamos. No puede haber otra persona que en lugar de la defensa diga, no, mire, la afectación que usted tiene es tolerable. Solo la defensa puede hacerlo, y es por eso que ponían estos dos requisitos. Solo casos muy sencillos, y siempre y cuando exista conformidad de las partes. Yo creo que no solamente la defensa podría oponerse. Creo que la Fiscalía tiene motivos de sobra también en algún caso para oponerse por razones de persuasión y demás. No importa, pero sí lo llevo al plano de garantía convencional y por lo tanto es imposible imponerle, bueno, posible es en realidad, es constitucionalmente incorrecto imponerle el juicio virtual a la defensa. Sobre todo considerando que no es el juicio legalmente establecido. ¿No es cierto? Es decir, le estamos diciendo, te vamos a hacer un juicio que no es el legalmente establecido y te obligo a que toleres
la merma de capacidad de control y por lo tanto la afectación de garantías constitucionales. Y esto ciertamente es muy problemático. Y digo que es que más seriamente lo viene trabajando Chaco porque creo que por lo menos se están haciendo cargo de estas cosas, y en lo que uno va escuchando así en distintos lados cuando se discute, no siempre quien habla a favor del juicio virtual se hace cargo de esta cuestión, ¿no es cierto? Perdón, Ale, ahora sí. No, ya me olvidé de lo que estaba hablando, no sé, ya ahora todo, ya, no sé, paso a otro tema. No, tenía que ver con esto, ¿no? Pensé que me ibas a decir que siga yo. No, esto que hablaba yo rápido, ¿no? Esto de imprescindible lo presencial, porque hace a la credibilidad. Quien tiene que decidir, me parece, hay estudios hechos, más allá que yo he escuchado algunos otros profesores que también han dicho que hay estudios para un lado, pero también hay estudios para el otro, en cuanto a estudios que se han hecho en cuanto a que 12 personas o más personas se les pasa un video donde ven un accidente de tránsito, luego de manera presencial o de manera virtual transmiten eso a potenciales jurados, hay algunos estudios hechos, y por supuesto, la persuasión, lo que decía Cristian, la persuasión que tienen, la manera, el testigo que presencialmente declara lo que vio, es sustancialmente superior al que lo hace de manera virtual. Aunque el de manera virtual puede haber sido mucho más preciso en algunas cuestiones, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero en cuanto a persuasión, es mucho más persuasivo la persona que está sentada frente a quien tiene que decidir, que cuando se hace a través de medios televisivos, y no nos olvidemos, ningún medio televisivo puede suplantar lo presencial. Es más, los medios televisivos, hasta yo de alguna manera podría acomodarlos en tal o cual sentido. Piensen ustedes, un buen operador de cámaras, un buen director de cámaras, tranquilamente puede tergiversar algunas cosas que tienen que ver con la realidad, ¿no? Especialistas sí podrían hacerlo, por ejemplo, manera de enfocar, planos, fondos, los ámbitos, el zoom, el sonido. Yo puedo de alguna manera enfatizar ciertas cuestiones y otras cuestiones no. Nunca es lo mismo hacerlo de manera virtual que de manera presencial. Más allá que se puede hacer, sí se puede hacer, claro que se puede hacer, pero el impacto que tiene no es menor. Cristian habló de la confrontación. Bueno, la confrontación, me parece que él ya habló bastante, digo, para no olvidarnos porque no hay mucho tiempo. Importante, a mi modo de ver, más allá de que convencionalmente está, la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Un requisito esencial y fundamental para un juicio justo, ni más ni menos. Y se vería violentado absolutamente con la confrontación virtual. ¿Por qué? Porque esto dificulta totalmente el pleno y completo desenvolvimiento de esta posibilidad. ¿Sí? Se pierde, como se pierde el control del testigo. Se pierde definitivamente, más allá de todo el barullo que se genera, porque si ya de por sí, piensen ustedes, en un juicio presencial se produce un poco de barullo y un poco de lío porque las partes hablan una encima del otro, pensemos si realmente, todavía no sabemos hacerlo bien, pero las pocas veces que lo hemos intentado, cada vez que hay una objeción es un lío. Es un lío. Imagínense ustedes si hay una objeción de manera virtual. Estaría gritando todas las personas prácticamente que están en pantalla o que tuvieran el sonido. Y si no lo tienen, se lo van a conectar para gritar también, porque algo pasaría. Fíjense, esto hace a la agilidad, a una cuestión que no puede ser así. Muy distinto si es de manera presencial, donde todo eso obviamente se puede corregir. Por supuesto que puede haber superposición de gente que habla uno encima de otro, pero creo que es mucho más fácil corregirlo cuando se está de manera presencial. Perdón, Ale. Sí. No, digo, algo importante para enfatizar esto. Fíjense ustedes lo siguiente, ¿cuál es la solución que el litigio adversarial propone cuando hay un testigo que se puede morir o que va a desaparecer o que si se va a ir del país? Es lo que se llama el anticipo jurisdiccional. Que lo tiene Estados Unidos, lo tenemos nosotros también, no lo usamos, pero lo tenemos, y cuando lo usamos mal. ¿Y por qué lo usamos mal? Porque ¿en qué consiste el anticipo? En llevar a un momento anterior al juicio, porque esta persona probablemente no llega al juicio, las mismas condiciones del litigio del juicio. ¿Y qué implica eso? Que existan las mismas posibilidades, básicamente lo que implica, las mismas posibilidades de control de la contraparte de quien trae a ese testigo. ¿Y qué implica? ¿Y qué quiere decir que existan las mismas posibilidades de control que en el juicio? Implica dos requisitos que están establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, son precedentes, son reglas de evidencia, digamos, nosotros que estamos empezando a hablar de eso y a tratar de construir nuestra regla de evidencia, son, número uno, que estos son las excepciones para lo que nosotros mal llamamos incomparación por lectura y ellos lo llaman hearsay, ¿no? Pero no entremos en eso, pero ¿cuáles son esos requisitos? Número uno, que quien tiene que controlar en el momento anterior de la declaración haya tenido motivos para suponer que en ese acto tenía que ir a controlar y no meramente a escuchar, ¿no? Ya ahí tenemos una diferencia con una declaración común en fiscalía, digamos. Número dos,
que no solamente haya ido, es decir, yo tengo que prepararme para ejercer el control, porque ese es el acto en que voy a controlar y no otro, ese sería el primer mensaje, el primer requisito, y el segundo es que tenga posibilidades de confrontar reales, no solo por la preparación, que según el requisito 1 ya traje, sino por las condiciones rituales. ¿Y cuáles son esas condiciones rituales? Básicamente, que aparte de quien trae el testigo y la contraparte que va a controlar, exista un juez o jueza que sea quien, cuando uno termina de preguntar, diga, bueno, listo, no tiene más preguntas, ahora pregunta al otro, quien pueda resolver objeciones y demás. Es decir, quien asegure que se hace el interrogatorio y el contrainterrogatorio en igualdad de posiciones, ¿no es cierto? Recién eso puede ser admitible para ellos como hearsay. Si eso no es así, con la muerte del testigo, si es un testigo importante, con la muerte del testigo murió el caso, te dicen ellos. Y punto, ¿no es cierto? Y ahí la importancia de la centralidad del juicio, pero no por un fetiche, sino porque es el momento de confrontación real, a punto tal que cuando un testigo no va a poder estar en el juicio, se exige llevar esa calidad de confrontación a un momento anterior, ¿no es cierto? Con lo que no estábamos familiarizados nosotros. Pero sí es importante rodearlo de eso. Entonces, digamos, esa es la importancia de la centralidad del juicio. Ahora, como decía Alejandro, con los planos, con las tomas, aún sin intención, ¿no? ¿Qué hacemos? Digamos, para decidir sobre la credibilidad de una persona, ¿basta con escucharlo? Dice, no, lo tengo que mirar, ¿no? Porque si no lo pongo al teléfono. Bien, lo miro. ¿Y qué es lo importante? ¿Los gestos de la cara? Y sí, es importante. Entonces tiramos un primer plano para que puedan verse, ¿no? Sí. Pero los gestos que haga con el resto del cuerpo, ¿no puede ser importante? Si le tiembla una mano, si, qué sé yo. Y sí, bueno, entonces abrimos el plano. Pero si abrimos el plano, entonces ya no tenemos no captamos bien los gestos de la cara, digamos, ¿no? Entonces empezamos con todos estos problemas que necesariamente van a influir, que son adicionales a la cuestión de la inmediación, pero que van a influir en la percepción y por lo tanto en la formación de convicción en relación a la credibilidad y a la confiabilidad de ese testigo, ¿no? Básicamente también esto que decíamos, ¿no? El no poder hacer conexión visual. Esto es algo que no es menor. Perdón, Ari. No. Bueno, temas con la publicidad también, podríamos andar en esto, lo dejo como tema porque ya estamos casi las 6 y me parece que sería bueno dejar para algunas preguntas. El tema de la publicidad, excepcionalmente, como bien dijo Cristian, bueno, siempre se han tomado declaraciones de alguna manera por videoconferencia en situaciones excepcionales, el testigo que está enfermo y no puede venir, el que vive en otro lugar y no se puede trasladar al tribunal, pero son, fíjense, excepcionales, y con una característica: todos los demás operadores están juntos. Es decir, la persona está declarando en otro lado, garantizando que lo haga de manera libre, voluntaria, sin coacción, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera tenemos que tener ese control, porque tampoco podemos permitir que esté declarando un testigo y no sabemos si al lado, sobre todo en los casos que tenemos nosotros en el conurbano profundo, donde nos manejamos, con todos los inconvenientes que eso generaría. Eso pasa en Quilmes. En Quilmes, bueno, Quilmes sí, Quilmes arrasa con todo lo que ustedes quieran. Pero piensen ustedes, ¿no? La mayoría de los casos que tenemos nosotros, o muchos de los casos, son en lugares muy vulnerables, muy vulnerables. Villas de emergencia, barrios populares, como se llaman ahora, y imagínense, no solo el hecho ocurre en esos lugares muchas veces, sino que además los testigos, las víctimas, los imputados, muchas veces son todos del mismo lugar. ¿Cómo hacemos con el tema de la conectividad? Ahora lo vamos a ver, pero fíjense, el tema sería que excepcionalmente sí podría ser, hay un testigo por tal o cual razón que no puede venir, siempre se ha hecho, no hay ningún inconveniente, pero todos los demás están juntos. ¿Sí? Otros temas, para ir enunciándolos, porque sé que estamos... Pero dale, digo, cuando dice siempre se ha hecho, creo que la clave está en la razonabilidad. Y claramente la razonabilidad no es ahora querer tirar el juicio y la audiencia en general por la ventana, porque es simpático y más cómodo el Zoom. Digamos, claramente no es eso. Estamos hablando siempre en el marco de la excepción, con Alejandro, es decir, cuando decimos esto sí sería tolerable, hablamos en principio del marco de la excepción. Fuera de la excepción, el margen de excepción se reduce muchísimo más todavía. Es decir, hay un testigo que está en Canadá. ¿Qué hacemos? No, bueno, lo escuchamos por Zoom, no queda otra. Está en Tierra del Fuego, lo escuchamos por Zoom. Pero también depende, y eso también hay que litigarlo y hablarlo entre las partes y el juez o la jueza. ¿Por qué? Porque, digamos, a mí me dicen, el testigo está en Tierra del Fuego. Y uno dice, bueno, declara por Zoom. Depende, hay que ver la importancia del caso, los intereses en juego, la importancia del testigo. Y tal vez se tiene que venir desde Tierra del Fuego y hay que habilitar los medios para traerlo desde Tierra del Fuego, porque es algo muy central, digamos. Y así sucesivamente con todo. Ahora, el caso es poco importante, el testigo es poco importante. Bueno, entonces empieza a ser, el testigo está en La Plata, que esto nos pasa todo el tiempo con los peritos, ¿no es cierto? Declara por Zoom. Los de La Plata no quieren venir. No quieren venir al resto de los departamentos judiciales, exactamente. No quieren hasta aquí, no quieren venir, no sé lo que le pasa. Pero perdón, lo hemos hablado, ¿te acordás, Ale?
Sí, sí, pero Lo bueno. hemos hablado diciendo, testigo, perito en La Plata. Bueno, a ver, habrá casos y casos, digamos. Hay casos de, no, mire, venga, súbase un remis y véngase para acá. Punto. La Plata está a 60 kilómetros, digamos, tampoco es para tanto. Pero quiero decir, hay que ser flexibles. Y a Quilmes nadie quiere venir a Quilmes, porque eso es un lugar muy bravo. Eso es La lo que entrada aquí es difícil. La entrada entrada, y la salida, si es que salís. Bueno, pero digamos, otros problemas que sí se advierten rápido, para ir cerrando, si ustedes quieren. Problemas en la litigación en un sistema adversarial, por supuesto, infinitos. Por supuesto, no solo se pierde el control del testigo, como dijimos antes, la persuasión del testigo no es la misma. ¿Cómo hacemos para, en este nuevo procedimiento o en esta forma de litigar que estamos aprendiendo, cómo hacemos para, se denaturalizan las formas? ¿Qué hacemos con las declaraciones previas, ya sea para confrontar, para refrescar memoria? ¿Cómo hacemos para exhibírsela al testigo para que la vea él, pero no la vean los demás? Fíjense, se necesitan conocimientos especiales que son muy complejos. La introducción de prueba material, eso se hace siempre a través de la declaración de un testigo. ¿Cómo hago? Tengo que tocar algo. ¿Cómo lo toco? Si no lo puedo tocar, ¿quién se lo lleva? ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo hacemos? Pericias complejas también. Concretamente, como para ir cerrando, podríamos hablar muchísimo más, aunque sea de esto. Después quería agregar algo, por supuesto, sí. Parecería que no sería, bueno, algunos medios de prueba que obviamente no se pueden hacer, reconstrucción del hecho, inspección de los lugares, tampoco se podría hacer, por supuesto, de manera virtual, hacia la calidad de la información. Más allá que a algunos no les guste, la calidad de la información que se estaría brindando de manera virtual no es la misma. Definitivamente no es la misma. Y eso obviamente repercute de manera directa en la decisión. Si la información que tengo no es de buena calidad, la resolución va acorde a la información que yo estoy recibiendo. Por supuesto, también problemas en la preparación ¿no? Me decía Martín Sabelli cuando hablábamos con él, ¿no? Yo me preparo para un juicio presencial, no para un juicio virtual, es muy distinto. ¿Cómo hago yo? Yo tengo que preparar a los testigos, pero preparar a los testigos en el buen sentido, no peinarlos para decirles lo que tienen que decir y obligarlos. ¿Cómo hago yo para investigar? ¿Cómo hago yo para entrevistarme con los testigos? Porque no es lo mismo entrevistarme mano a mano con el testigo, donde yo sé lo que el testigo sabe, sé lo que le tengo que preguntar, le digo cómo se tiene que preparar para el juicio, pero en el buen sentido, no en hacer trampa, eso que hablamos siempre, que no lo vamos a hablar ahora. ¿Sí? Y por otro lado, recién estamos aprendiendo, nos estamos capacitando para litigar de una manera adversarial en juicios presenciales y queremos lanzarnos a la pileta, hacerlo de manera virtual, con juicios de verdad y con personas de carne y hueso, cosa que me parece también un riesgo bastante grande. Otro tema importante, podríamos seguir con esto, pero es el tema de la conectividad, ¿no? Obviamente creo que necesitaríamos contar, en caso de que fuesen los juicios que se realizaran de esta manera, un sistema muy ajustado de conexión, plataformas que obviamente requieren una seguridad contra los hackers. Estoy cansado de escuchar charlas que se dan, clases, lo que ustedes quieran, que son hackeados, pornografía, no pornografía, pornografía linda, mala, regular, de todo tipo, que se meten en el medio, y lo que hace a la seguridad, por supuesto, piensen ustedes en la provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos ni banda ancha, y creo que casi toda la provincia, por lo menos el conurbano, tenemos unos problemas de conectividad, pero tremendo, es muy difícil, piensen ustedes si esto lo trasladamos al conurbano profundo, donde muchos de los testigos que tendrían que estar declarando allí. ¿No? Estos problemas son dificultades que hacen que el juicio sea ágil, dinámico, continuo, como tiene que ser. Los problemas operativos no son menores. Yo he escuchado y he hablado con gente que están haciendo juicios de lesa humanidad. Casualmente hay uno en San Martín, hablé con una de las juezas que es muy amiga mía, y me contaba, ¿no? ¿Cómo hacemos con algunos testigos que tienen que declarar? Hubo una testigo, por dar este mínimo ejemplo, que no sabía absolutamente nada de tecnología. Entonces tuvieron que mandarle al secretario del tribunal para acreditar la identidad, segundo, para verificar que estuviese sola, tuvo que ir un técnico también, porque no sabía. Fíjense, había más gente en la casa de esta pobre señora que los que se hubieran juntado de haber tenido que estar de manera presencial. Ni hablar que todo esto es carísimo, porque se paría por esta plataforma Jitsi, que lo pagó el Consejo de la Magistratura de la Nación. Había directamente un servidor, nada más que abocado a ese juicio. Piensen ustedes todo lo que implica en manera económicamente. ¿Estamos preparados para hacer esto nosotros? Definitivamente no. Y con la conectividad tan mala que tenemos nosotros, no hay ningún sistema que nos garantice sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? Problemas operativos de todo tipo. Otro tema, digo, Cristian, como para seguir, si querés ir agregando cosas, obviamente. Sí, dale. Yo te interrumpo, queda tranquilo. Obviamente reciente la comunicación, esto de la virtualidad, reciente la comunicación entre el acusado y el defensor.
el acusado y el defensor evidentemente tienen que estar Ahí te juntos. interrumpo. Sí, No, dale. no, digo, sí, esto es evidente, digamos, ¿no? A ver, hacer un juicio virtual no puede ser jamás concebido como, porque yo creo que, a ver, un poco en alguno hay una cuestión de lo novedoso y lo tienta, en otro está, digamos, también debe estar el maquiavélico que dice, el juicio virtual es lo que me está dando la oportunidad para introducir el tecno inquisitivo que decía Binder. La mayoría no, la mayoría lo que quiere es cumplir con las estadísticas, cumplir con parámetros de eficiencia, cumplir con no atrasarse en el trabajo, no voy para adelante y me lo saco de encima. Lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que estamos hablando de un enjuiciamiento criminal, que es algo muy importante, que es legítimo en tanto y en cuanto respete toda una serie de garantías constitucionales y procesales, digamos, que rodean ese. O sea, ¿por qué podemos predicar calidad de una decisión que condena a alguien? Bueno, justamente porque toda una serie de reaseguros, de garantías, rodearon la realización de ese juicio, ¿no es cierto? Es decir, esto es incompatible con él, quiero sacármelo de encima. Obviamente, si yo concibo el juicio como una etapa más del ámbito proceso burocrático que describimos al principio, yo no voy a ver ningún problema diciendo, bueno, siempre la defensa molestando. Bueno, dale, a ver qué dice, dale, grita un rato que pongo mute, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Quién garantiza que el juzgador no esté muteando el audio del testigo porque, por ejemplo, está escuchando música? Uno puede ver que no está muteado en Zoom, pero nadie dice que mutee, es decir, que le quite el sonido a su computadora, digamos, ¿no? No hay manera de garantizarlo. Pero digo, bueno, a ver, que se ponga a ladrar la defensa, o al revés, es que la fiscalía, no importa, que se ponga a ladrar, no lo escucho y que termine, así puedo cumplir con este trámite, sacármelo de encima y avanzar adelante. Esto es inconcebible. Dentro de esta cuestión estará la comunicación entre el abogado y su cliente, que es algo esencial. Digamos, la parte central, el actor protagonista de esto es el acusado, y si nos tiene a nosotros, digo, pues yo soy defensor también, ¿no? Si nos tiene al lado, es porque nosotros es accesorio. Nosotros, bajo ningún punto de vista, el defensor puede reemplazar a quien se defiende, y la comunicación es fundamental, porque, por ejemplo, si un testigo que declara es el enemigo de toda la vida, lo va a saber esa persona y no necesariamente lo voy a saber yo, que soy quien lo defiende. Fíjense, y sumo algo más a la experiencia que traía del Chaco, ¿no? Que decían, bueno, solo casos muy sencillos, siempre y cuando haya conformidad de la defensa. Y la otra cuestión era que, digamos, era el tribunal el encargado de garantizar esa comunicación, proveyendo del celular para que haya una comunicación específica entre la persona que se defiende, que está en un lado, y su defensa, que está en otro. Y eso es carga de tribunal. Y me gusta resaltar esto porque nosotros a lo bonaerense no solemos ser tan cuidadosos. Es decir, si nosotros habilitáramos el juicio virtual, podemos suponer que en muchos casos la respuesta es que la defensa se arregle como le parezca, ¿no es cierto? Bueno, no. Chaco dice, no, este es un problema que el tribunal, para que sea legítimo el juicio, tiene que garantizar, y pone esto. Por eso llegaban a la conclusión de que hacer un juicio virtual es mucho más trabajoso, implica mucho más recursos, mucho más esfuerzo y tiene mucha más complejidad que hacer un juicio presencial. Es decir, no es sacarse de encima el juicio, sino que al revés, hacer un juicio en condiciones mucho más complejas de lo que sería hacerlo en forma presencial. En condiciones mucho más complejas si queremos más o menos rodearlo de ciertas reaseguros de legitimidad y de calidad. Obviamente, si quiero sacarme de encima, a ver, yo me imagino mucho operador diciendo, bueno, ¿qué hago? Abro la computadora, me conecto, escucho, la cierro y resuelvo. No, no es algo tan fácil como eso, digamos, ¿no es cierto? Si queremos rodearlo de cierta legitimidad. Sí, Ale. Esta conexión, esta comunicación que dijimos entre el acusado y el defensor, me parece que es un poco más compleja que lo que pensamos nosotros, que no es únicamente la palabra, no es únicamente ese contacto que tiene el defensor con el acusado durante el debate. Es también muy gestual y muy que tiene que ver con que nos miramos. Yo lo miro, él me mira, yo miro a quien decide, el acusado pueda mirar a quienes deciden su situación o quienes van a decidir, jueces, juezas o jurados. Fíjense, es más complejo el asunto. Y al estar juntos, ese contacto no es únicamente de palabra u oral, sino que también es gestual. Todo eso se pierde porque la virtualidad, por supuesto, no lo podemos hacer. La virtualidad, tipo estos sistemas, ¿no? Estas plataformas, Jitsi, Meets, Zoom o lo que ustedes quieran, impide una concentración plena. Definitivamente. Esto está probado psicológicamente, hay estudios científicos, se llama Zoom fatiga. Fatiga de Zoom. Fatiga de Zoom, exactamente. Esto está comprobado, que yo no puedo estar concentrado durante mucho tiempo viendo a través de cámaras, de televisión o lo que sea,
estar en tensión, prestando esa atención, para que la redundancia, ¿sí? La atención que debo tener, y fíjense, ni más ni menos una concentración que yo pierdo y cuando tengo que terminar resolviendo una cuestión tan importante como la libertad o no de una persona, ¿no? No nos olvidemos que los juicios tienen un montón de complejidades, que entre ellos está no solo la cantidad de intervinientes, por eso son las cuestiones más excepcionales, ¿no? La cantidad de intervinientes, testigos, la prueba, y generalmente la gravedad de las infracciones que se juzgan con el riesgo que esto implica. Pensemos ustedes, ¿cómo hago yo para estar de manera concentrada muchas horas, cosa que no sucede en las audiencias presenciales? Yo puedo cortar, puedo hacer cuartos intermedios, podemos seguir mañana, podemos hacer no sé, muchas cuestiones, pero no voy a estar tanto tiempo y no fatiga tanto. Esto me parece, la pantalla fatiga, y a todos los que damos clases de manera virtual nos damos cuenta. A mí me cansa muchísimo más esta manera que estar con Cristian horas, horas y horas, como solemos estar, y divirtiéndonos de otra manera. Perdón, Ale, ya tendría que ir cerrando como para pasar a las preguntas, si quieren ir diciendo lo último. No, déjame dos aclaraciones. Una es, digo, que esto que dice Ale de la fatiga de Zoom no es una mera percepción de Ale. Digamos, hay estudios hechos por neurociencias que lo demuestran, digamos, lo que dice que el cerebro humano está preparado para captar, para interactuar en forma física, digamos, ¿no? Y cuando la interacción no es en forma física, sino que es virtual, los mensajes que capta el cerebro son diferentes, nosotros no lo percibimos, pero el cerebro está haciendo un esfuerzo mucho mayor para poder asimilar esa información porque está permanente buscando las interacciones y respuestas propias de una comunicación física. Y esto genera la fatiga que decía Alejandro. Y digo, para cerrar, no sé si te parece, Ale, hay una gran pregunta que suele hacerse esto y que parecería que lo justifica todo, y dice, bueno, está bien, está fantástico, el juicio virtual no puede hacerse porque es una porquería, listo. ¿Y qué hacemos con las personas que están presas esperando un juicio? ¿No es cierto? Y ahí parece donde nos vienen a correr. Perdóname, antes que cierres con eso, que sí puedo. Sí, dale. Déjame decir dos cositas, por lo menos de mi parte, y si querés, después. Dale. Pasando en limpio, ¿no? Más allá de esos inconvenientes y algunos más que podríamos ver. Digamos en síntesis, excepcionalmente podrían hacerse algunos juicios muy sencillos, siempre buscando el acuerdo de las partes pueden opinar, el juez termina decidiendo, por supuesto, poniendo por sobre todo las garantías, y fundamentalmente parecería acá que el gran tema es la defensa juicio, ¿sí? Preguntar a las partes si están de acuerdo, tratar de simplificar ese tipo de cuestiones, y un juicio muy sencillo quizás podría hacerse, pero sencillo. Perdón, Ale. Sí. Que las partes estén de acuerdo no implica, mirá, te ofrezco, quiero ver si estás de acuerdo en hacerlo virtual. No estoy de acuerdo. Bueno, entonces por dentro, ¿no? Entonces te hago pelota. Eso no es buscar acuerdo, digamos, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Bueno, no, creo que podríamos seguir hablando mucho más, pero bueno, creo que lo que iba a decir Cristian, yo sé a dónde apunta, porque ya lo venimos hablando nosotros. Cristian, dale. Bueno, no, entonces está esta pregunta. ¿Qué hacemos mientras? ¿Cómo? Claro, porque la pregunta sería para que la conteste. ¿Qué hacemos mientras tanto con el gran problema con el que empezamos esta charla? ¿Qué hacemos con los juicios que estaban programados y no se podían hacer? ¿Qué hacemos con las personas detenidas que van a seguir detenidas eternamente? Porque nuestro sistema es así. No te podemos hacer el juicio, pero mientras tanto te quedas detenido. ¿Qué hacemos con eso? Todos queremos correr para ver cómo podemos hacer. Obviamente, nos estamos dando cuenta que hay algo que está andando mal. Sí, bueno, un poco. ¿Qué hacemos mientras tanto? Más allá de trabajar y tratar de ver cómo hacemos para volver, en cada jurisdicción es distinto, no nos olvidemos, hay provincias donde sí ya pueden volver prácticamente de manera presencial o pueden empezar a hacerlo, nosotros ni siquiera, por lo menos en el conurbano profundo, no podemos ni siquiera pensar. En otras localidades, por ahora. Pero bueno, Cristian, sí, como para ir terminando. No, decía, digamos, ¿qué hacemos con las personas que están detenidas esperando un juicio? Y la respuesta, perdón, que no es nada original y es muy obvia, digamos. Nosotros ya tenemos un sistema normativo, tenemos un sistema constitucional que ya nos dice qué hacemos. Digamos, que no nos guste es otra cosa, ¿no? Pero ¿cuál es el principio para nuestra Constitución? ¿La inocencia o la culpabilidad? Bueno, el principio es que una persona es inocente. Decimos, excepcionalmente podemos detenerla. Bien, ¿por qué? Y porque hay un proceso, porque hay riesgos procesales y demás. ¿Y la detenemos en función de qué? A la espera de un juicio. Si ese juicio no puede realizarse, tenemos un problema con esa prisión preventiva. Y si el juicio no puede realizarse por el coronavirus, yo no sé quién pagará los platos rotos, pero quien menos lo tiene que pagar es la persona acusada, digamos, ¿no es cierto? Ahora, está claro que hay situaciones y situaciones. Para la legitimidad de una prisión preventiva hay muchos requisitos, no solamente de excepcionalidad, sí que tienen que existir riesgos procesales, también el principio de necesidad, que es que sí que hay que evaluar
cuál medida de coerción es suficiente para neutralizar los riesgos procesales, de proporcionalidad, ¿no es cierto? Que la medida de coerción no tiene que superar a la eventual pena ni cualitativa ni cuantitativamente, el de provisionalidad, que permanentemente se tiene que hacer una reevaluación, es decir, no es que dijimos hoy hay riesgos procesales porque peligro de fuga, lo decimos hoy y dentro de 10 años volvemos a repetirlo y ya lo dije hace 10 años que había riesgo de fuga. No, eso es una reevaluación permanente. Entonces, si el juicio no puede hacer saber, habrá que ver caso y caso. Habrá casos en los que amerita prolongar esa detención, por complejidad del caso, por lo que sea. Habrá casos en los que no lo amerita y tendrá que haber libertades. Y habrá casos en los que tendrá que haber una opción intermedia, que también nos resistimos muchísimo, porque no es que el principio es la detención, excepcionalmente la libertad, y la morigeración es más excepcional todavía que la libertad. Es al revés. De hecho, la Corte Loyo Freire, por ejemplo, lo dijo, digamos, entre el abanico que va entre la detención en una cárcel y la libertad, hay una serie de opciones que van desde una libertad vigilada, ¿no? Con monitoreo y demás, hasta, por última instancia, la detención preventiva. Entonces, ese es el carril que debe abordarse. Digo esto porque si nos quieren correr desde el lado de las garantías, con que nosotros, con decir que no se pueden hacer los juicios virtuales, estamos diciendo que los presos tienen que seguir presos, no. Estamos diciendo que esos presos tendrán que analizarse caso por caso, constitucionalmente, para abordar cada situación. A ver, ¿que nos provoca ruido? Seguro. De hecho, nosotros tenemos que el último fallo de la Corte sobre el tema de COVID y demás generó efectos totalmente distintos a los que busca el fallo. O sea, Casación dijo, tiene que haber domiciliarías para determinados grupos de riesgo. El fiscal de Casación, Altuve, recurre no negando eso. Él niega otra cosa, él niega la cuestión colectiva, digamos, no, pero él dice, es cierto que hay que tomar medidas, es cierto que la situación es grave y es cierto que tiene que haber alternativas en muchos casos. Esto lo dice el fiscal de Casación. La Corte básicamente hace lugar a eso. ¿Y cómo fue leído? Ah, no, la Corte bajó el pulgar, no se da nunca más una domiciliaria. Bueno, perdón, estamos cometiendo errores nosotros como operadores, no le carguemos eso ni a la pandemia, ni al acusado, ni a nadie, digamos. Son errores nuestros que ni al sistema acusatorio, ni al juicio, quiero decir, ¿no es cierto? Ni a la juicio oral. Son problemas que tenemos que hacer cargo nosotros. Dale. Sí, digo, soluciones. Dijimos, mientras tanto, tranquilamente podríamos que, cuando vemos que el juicio no se va a hacer, estaba programado, hay que reprogramarlo, no se va a hacer. Bueno, yo creo que habría que pensar seriamente, como decía Cristian, caso por caso, y bueno, tranquilamente la persona podría estar esperando con una morigeración, bien morigerado, bien controlado, como debe ser, sí, esperando el juicio en libertad, porque tampoco podemos tener a una persona esperando eternamente sin saber cuándo se va a hacer el juicio. El día que se haga el juicio, la persona será traída para hacer el juicio y después veremos si es condenado, si la persona vuelve a prisión, no vuelve a prisión. Hay que ver caso por caso. No me parece que podemos ser, no podemos hacer una generalización. Pero creo que esa es una salida. Otra salida podría ser, yo ya lo vengo diciendo y con Cristian lo venimos diciendo también, empezar a trabajar seriamente en una política de persecución penal seria. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto es lo que tenemos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos afrontar este tipo de casos? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? ¿Qué hacemos desde quien persigue, desde el Ministerio Público Fiscal? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué propuesta le vamos a dar a esto? Porque evidentemente no se la estamos pudiendo dar. Creo que es una buena oportunidad para repensar alternativas, solución de conflictos, etcétera, 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 profundizar lo que ya está y buscar soluciones en ese sentido. Me parece que son cuestiones que no son menores y me parece que esta es una gran oportunidad para poder empezar a hacerlo verdaderamente en serio, porque el inconveniente que vamos a tener cuando todo esto termine y tengamos que empezar con los juicios, otra vez va a ser un gran inconveniente. Y creo que es una gran oportunidad para hacerlo. Por mi parte, más allá de que tenemos que tratar de ir pensando ya cómo vamos a hacer para los juicios presenciales cuando vuelvan, nota al pie, juicio por jurados, ni pensarlo en este contexto, tenemos que estar pensando en hacerlo de otra forma, cuando todo esto se acabe, con las medidas de aislamiento, seguridad, garantizando la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy juicio por jurados no, con lo que dijimos excepcionalmente en algunos casos con jueces técnicos, muy excepcional, bajo algunos parámetros que obviamente creo que son más o menos lo que venimos indicando, y lo que hacemos nosotros es marcar las dificultades. Yo por mi parte creo que, como cierre diría, como creo que dije en la primera charla, que me pareció que está bueno, creo que no puede haber justicia cuando los derechos fundamentales están limitados, y creo que fundamentalmente tenemos que estar todos trabajando en esta situación excepcional en garantirlos más que nunca. Por lo menos eso creo que es un poco el bueno, gracias. Déjame, perdón, Carlos, Ale, no, es cortito. Ale tiró una gran frase, yo se la celebré como gran frase ya en su momento, y déjame tirar una gran frase a mí. Sí, bueno, creo que era, o al menos con la pretensión de que lo sea. No, y en el mismo sentido, el juicio debe realizarse correctamente y bajo parámetros constitucionales o no debe realizarse.
y si no puede realizarse, la culpa nunca es del acusado, ¿no? Y cuando se busca la conformidad para hacerlo de otra manera, nunca tiene que ser compulsivamente, porque hay que ver qué posibilidades reales tiene el acusado. Si yo le digo al acusado, mirá, si haces el juicio tenés la posibilidad de irte mañana, y si no yo te dejo preso, en realidad no le estoy dando posibilidades reales al acusado de decidir, digamos, ¿no? Porque es o quedo preso o busco la posibilidad de no tenerlo. Entonces, por eso digo que hay que ser razonables y tenemos que ser respetuosos de los principios constitucionales. Nada más. Fui breve. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias, Ale y Cristian. Hay muchas felicitaciones, un placer escucharlos ahí en el chat. Así que bueno, estuvo muy entretenido. Creo que podríamos seguir un rato largo. Pero bueno, si les parece, les leo algunas preguntas que hay en el chat. Así las van. Algunas ya creo que las respondieron, pero bueno, María pregunta, ¿qué contacto visual tienen los jueces cuando sentencian en un juicio abreviado? Esto tiene que ver con lo del contacto visual que hablaban al inicio. Perdón, a ver, esa cortita. Sí. Sinceramente, el juicio abreviado es un no juicio. A mí me parece que no tiene ningún lugar esa conversación que se hace mucho diciendo, bueno, pero si el juicio abreviado es un juicio con papel. Es un no juicio. Que al no juicio le busquemos como solución, que es bonaerense, porque no todas las provincias en Argentina, sin ir más lejos, es así, ni en todo el mundo. Como solución que el juez dicta sentencia con las constancias escritas del expediente, es otro tema, podríamos discutirlo, pero el juicio abreviado es un no juicio. ¿Y por qué digo que es un no juicio? Básicamente porque lo que no hay es confrontación, que es la esencia del juicio. Es decir, hay acuerdo, con lo cual, digamos, creo que no hay ningún lugar para comparación entre ningún tipo de audiencia, digamos, fundamentalmente de juicio, donde haya confrontación, que con un tipo de audiencia en la que justamente lo que hay es nula la confrontación. ¿Sí? Sí, creo que acá, apoyando un poco lo que dice Cristian, ¿no? Creo que en el juicio abreviado la defensa lo que hace es, no voy a confrontar, no me interesa, estoy resignando esto, quiero que lo que está lo hagan. No es que me voy a quejar después, porque lo que suele suceder, me voy a quejar después porque no escucharon al testigo. Bueno, yo estoy diciendo que no quiero confrontar la prueba de cargo, esta hipótesis no la voy a controvertir, y creo que quiero que con esto me juzguen de esta manera, con lo escrito, y eventualmente con el tope de pena, lo que ya sabemos cómo es el juicio abreviado. Pero creo que ahí este inconveniente no aplica a ese tipo de situaciones. Ok, y también María, que es María Sayago, a la cual también me olvidé de agradecer mucho porque esta charla tiene mucho que ver con su esfuerzo personal, también pregunta y dice, ¿están de acuerdo en la afirmación que la situación del ASPO debe forzar a las partes para poder sostener los juicios presenciales en trabajar seriamente la pertinencia de la prueba a fin de evitar la producción de prueba innecesaria? A ver, no sé si entendí del todo. Te lo digo resumido lo que dijiste, decime si es correcto, o María, que lo diga, que creo que hice esa pregunta. Digamos, si esta situación de emergencia sanitaria lo que hace es que tengamos que tener más cuidado en tratar la admisibilidad de la prueba, para reducir. Sí, en verdad que debe forzar a las partes para sostener los juicios presenciales y trabajar seriamente en las pertinencias de la prueba. Bueno, por eso. Sí, pero creo que eso es un problema que excede a la emergencia actual y es un problema general que tenemos que aprender a tratar mejor la prueba. O sea, ¿de dónde surge la calidad, más allá de las cuestiones procesales, de la decisión, ¿no? De que está tomada con información de calidad. ¿Por qué decimos que la información es de calidad? Porque hubo un control horizontal fuerte, es decir, que, digamos, la información no se produjo en audiencia frente a todos y fue controlada por quien tenía interés en controlarla. Y aparte, porque esa información que se sometió al control fue información que fue declarada admisible por un juez o una jueza técnicos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ahí es algo que no puede ser el juicio la gran bolsa donde entra todo, porque total el juez es bueno y sabio y va a saber separar lo bueno de lo malo. Creo que hay que reforzar los controles de admisibilidad, sin dudas, en general, como se hace en los juicios por jurados, digamos, hacerlo para los tribunales técnicos. Ahora, avanzar en eso, ciertamente creo que puede ser una buena herramienta. Una vez que se reanuden la posibilidad de juicios presenciales, que ya hay mucha parte del país donde están empezando a hacer, incluso de la provincia de Buenos Aires, digamos, que no es que estamos hablando de Marte, digamos, para que una vez que se reanuden, podamos tener mayor agilidad para ponernos al día, si se quiere. Es decir, esa necesidad que excede a la emergencia y que es general, tiene una resignificación, por así decirlo, en su necesidad ante esta circunstancia. No sé si era tu pregunta, María, pero si era así, coincido en eso. Yo le agregaría un poco... Poné dedito para arriba. Yo también lo pongo y te quiero decir algo más. Me parece que es una buena oportunidad también, no todo lo que dijimos antes, sino que empezar a trabajar fuertemente en la audiencia preliminar.
Porque si nosotros podemos trabajar fuertemente la audiencia preliminar, no solo vamos a poder resolver conflictos sin tener que llegar a juicio en muchos casos, y en otros casos el juicio va a estar acotado a lo realmente que tiene que ser controvertido. Y tal vez el juicio puede ser muy sencillo y excepcionalmente, miren hasta dónde me tiro, excepcionalmente. Hasta podríamos ver y nos damos cuenta que lo controvertido es únicamente un informe, una pericia, una experticia, tenemos que escuchar. Y únicamente nos pusimos de acuerdo en todo y lo único que vamos a debatir es eso, y tal vez eso lo podríamos hacer de manera virtual, excepcionalmente. Pero si trabajamos muy fuerte la audiencia preliminar, nos va a ayudar absolutamente en todo, no solo en esta situación de emergencia y excepcionalidad, sino también para todo lo que va a venir después. Y verdaderamente le vamos a dar el juicio la importancia que tiene y vamos a hacer que realmente vayamos a discutir al juicio lo que tenemos que discutir, que es lo que está controvertido, de una buena vez por todas. Terminemos con las pruebas piloto, que es de todo lado, empecemos a darnos cuenta que esas audiencias, como venimos diciendo hace tiempo inveterado con Cristian y por todos lados, es esencial para poder lograr que el juicio sea de la forma en que nosotros creo que pretendemos y aspiramos todos, ¿no? Bueno, después Victoria Giglio dice que en Santa Fe se hizo un juicio con todos presentes, a excepción de un magistrado por cuestiones médicas. ¿Qué dificultad le ven a este esquema? Claro, en esta excepcionalidad. Creo que tiene que ver con lo que habíamos hablado antes del sistema mixto, ¿no? Lo que podía ser lo mixto. Si se puede o no. Yo creo que yo veo un serio problema ahí. Es decir, creo que claramente el magistrado o magistrada, no sé qué era, que está en forma virtual, no está en igualdad de condiciones que sus pares que estuvieron presenciales. Con lo cual, me imagino que no puede haber una adecuada deliberación, porque no va a ser una deliberación, o sea, me imagino esa deliberación en que si es disidente, digamos, ¿no? En la discusión, el que estaba en forma virtual, para el lado que sea, va a ser fácilmente neutralizado por los otros que dicen, pero no, claro, vos porque no estuviste presente. Tenías que estar presente y tenías que ver lo que era. Entonces puede ser por razones, muchas de las que decíamos ahora. Entonces me parece que no va a estar en igualdad de posición, así que yo no lo veo correcto. En cuanto al juicio mixto, hay que ver qué es el juicio mixto, ¿no? Digamos, en este sentido, porque el juicio mixto es el de Levene, en realidad, pero cuando digo mixto en cuanto a desde el punto de vista virtual, es, bueno, pero no, unos físicamente. Sí, otros no. No, físicamente los jueces, el tribunal, físicamente la fiscalía, físicamente la defensa y el acusado, supongamos, ¿no es cierto? Bueno, ahí superamos algunos problemas, como por ejemplo la comunicación entre el abogado y su cliente, pero hay otros problemas que son los que hacen a la confrontación, al control, a las posibilidades de persuasión y demás, que no los solucionamos y los seguimos manteniendo. Por eso antes decíamos que, de hecho reconocíamos que siempre hicimos interrogatorios virtuales, claro caso en Provincia de Buenos Aires son los peritos de La Plata, clarísimo caso, ¿no? Pero siempre lo reconocimos como un interrogatorio precario y de mala calidad. Digamos, quienes litigan acá seguramente coincidirán conmigo en que cuando tenían que llevar a un testigo virtualmente, si el caso era importante, se querían matar y hacer un esfuerzo y trataban de hacer lo posible para que el perito venga, ¿no es cierto? Y fíjense qué paradójico, porque en definitiva parecería que no le sirve, que perjudica a todos. O sea, quien lo trae porque no va a tener persuasión suficiente, y quien controla porque dice que no pueden controlar adecuadamente. O sea, nos perjudicamos todos y sin embargo que consentimos que se haga de esta manera. Entonces, bueno, no sé si más o menos también responde la pregunta. Dale, levanta la mano. Sí, yo también levanto la mano. Digo, yo no veo tanto inconveniente en esa situación que plantean desde Santa Fe. Digo, ¿por qué? Por supuesto que no es lo mejor, eso está fuera de toda discusión. Pero creo yo, si las partes están de acuerdo y la defensa dice, yo no tengo problema. Otra posibilidad hubiera sido cambiar ese juez que no puede estar de manera presencial. Si las partes no tienen problema, sorteamos un nuevo juez, otro juez se integra, estamos todos presenciales, estamos tranquilos. Listo. Evidentemente la defensa no debe haber tenido ningún problema que ese juez estuviese en la casa y todos los demás presentes. Fíjense que es excepcional. Yo no le veo tanto inconveniente y creo que, sobre todo si las partes están de acuerdo, están todos de acuerdo, la defensa, sobre todo la defensa, me dice, no tengo problema en que esta persona esté en su casa, los demás vamos a estar todos juntos, después si tienen que deliberar, lo podrán hacer por Zoom, no sé, por chat, como ustedes quieran, no sé. Bueno, yo no veo tanto inconveniente. Otra solución hubiera sido directamente, si la defensa no estuviera de acuerdo, bueno, podemos soltar a otro nuevo magistrado que pueda estar presente. Por supuesto que no es lo ideal, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo, no es lo ideal. Sí, pero acá dice Victoria que no se hizo al final, que se planificó pero no se hizo. Claro, pero fíjense, no creo que si estuvieran todos de acuerdo, yo no veo tanto inconveniente. Fíjense, pero los demás están todos presenciales. Los demás sí, está la fiscalía, el acusado, los testigos, los otros dos jueces. Fíjense, es uno y si están todos de acuerdo.
Y si no están de acuerdo... Perdón, Ale, lo que pasa es que la pregunta, vos haces énfasis en el acuerdo, y la pregunta es, bueno, ¿es indispensable y necesario? ¿O tenemos otros mecanismos para hacerlo mejor y más prolijo? Y la verdad que lo tenemos, digamos, ¿no es cierto? Es decir, esto decía que era en Santa Fe, no sé en qué jurisdicción, pero ¿cuántos jueces hay en esa jurisdicción de Santa Fe? Y deben ser muchos seguramente, digamos, como que claramente puede salir uno solo, ¿es un solo juez? Bueno, estamos en problema. Ahí van a tener que... No quiso decirlo, pero en realidad era un juicio de narco, de tráfico, donde eran 45 detenidos, pero bueno, no, más claro, allá, bueno. Bueno, si tuvieran jurados no tendrían ese problema porque serían 12 miembros de la comunidad y un juez que sería uno de los que viene de afuera, digamos. Los dos vienen de afuera. Acá Victoria, uno, los otros dos vienen de afuera, los dos vienen de afuera y uno es de riesgo, dice Victoria. Si vienen dos, que vengan tres. Si en el auto entran hasta 5. Hasta puede haber jueces, suplentes, digamos. O sea que la cuestión esto de lo mixto, puede haber algún problema, tapamos un problema, pero tenemos otro. O sea, puede haber deliberación de menor calidad, o puede haber el problema de la confrontación, o el que sea que falte en el juicio presencial. Perdón, Caro. Sí, dale. Sí, perdón. Yo no me quiero quedar con eso, con la deliberación de menor calidad, cuando todos sabemos lo que somos jueces, cuáles son las deliberaciones que hacemos los jueces técnicos. No es que... Lo dijiste vos, no lo dije yo. No, lo dije yo y me hago cargo. Sos juez. No es lo mismo la deliberación, que evidentemente uno sospecha, ocurre, con 12 personas que no se conocen, etcétera, que hacen 3 jueces que vienen hablando durante todo el juicio, que cómo lo vas viendo, más allá que después... Quiero salvar también a los jueces, no quiero que se me tiren encima, yo también soy juez como todos, por favor, no piensen nada malo, pero en realidad la deliberación final, ya muchas cosas se vienen hablando durante el juicio porque uno lo va viendo y se va comentando, más allá que después ya ha hecho una deliberación profunda, importante, dogmática, todo lo que ustedes quieran después también existe, pero no veo tanto inconveniente, si bien por supuesto no es lo deseable, coincido con Cristian, y no es lo mismo, pero bueno, entonces situación excepcional, si están todos de acuerdo, si puede venir otro juez en otro auto solo, pues tampoco van a venir todos juntos, se van a infectar todos, va a ser un gran problema, vamos a quedar sin jueces en el mundo, y sobre todo en Santa Fe, con los problemas que tenemos en Santa Fe, y acá, qué sé yo, pero bueno, me parece un poco la respuesta. Perdón, sí. Caro, decía, por esto mixto, porque parecería que es mixto, que es lo virtual, ¿no? Entonces, como decíamos, en cuanto a los testigos, perito, habrá que ver caso por caso, habrá que escuchar a las partes, digamos, y habrá que ir viéndolo y cuál es la circunstancia por la cual se lo tiene que escuchar virtualmente también, ¿no? Habrá que ver todo, que si no vamos a dar una respuesta definitiva. El principio tiene que ser la concurrencia del testigo o perito al lugar, punto. Con respecto a los actores, el principio tiene que tener la presencia física. Ahora, también podrían poner, porque he escuchado por ahí, que, por ejemplo, no esté presente alguno de los, por ejemplo, alguna vez he escuchado, bueno, no, está bien, está en un lugar el tribunal y la fiscalía, y el defensor está con el acusado en otro lado. Bueno, eso es pésimo, digamos. Cuando hablábamos del simbolismo y de la ubicación en la sala de audiencias a equidistancia, desde lo simbólico y también desde una finalidad de control. Es decir, todos podemos controlar lo mismo. Sacar a un litigante, que generalmente tiende a hacer la defensa, por los defensores siempre no somos los que estamos más en el barro, parece. Entonces, bueno, vaya usted con el acusado, transmita desde Sierra Chica, ¿no es cierto? Bueno, está claro que eso sería muy problemático, porque otra vez, la igualdad de posiciones, aún desde lo simbólico, se está afectando, pero eso trasunta en que la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso del CORT, dijo que el juez no solo debe ser imparcial, sino que también debe parecer imparcial, ¿no? Bueno, trasladando el mismo razonamiento a esto, bueno, la ubicación en un mismo espacio físico y a equidistancia hace que también parezca que estamos en igualdad de posiciones. Por más que uno diga, no, pero yo voy a estar igual, bueno, que también parezca igual. Todos tenemos las mismas oportunidades de escuchar lo mismo, de ver lo mismo y de controlar lo mismo. Entonces digo, esto mixto es problemático, habría que empezar a ver qué es lo que se pretende poner mixto, y no sé, hay una multiplicidad de opciones. Pero siempre el principio tiene que ser la presencia física. Acá Victoria Santamaría y Analía Reyes, voy a unir la misma pregunta, hacía 2 más y cerramos. Tiene que ver con justamente definir lo más taxativamente posible las excepciones. Y Analía Reyes dice, solo sería viable producir en forma digital alguna prueba testimonial o pericial siempre y cuando exista conformidad o en ningún caso. También lo preguntaba Vicky. ¿Tendría el criterio del Chaco, por ejemplo, o la que mencionó Cristian respecto a la admisibilidad del anticipo jurisdiccional?
¿Se entendió? Perdón, estoy leyendo las preguntas porque no entendí nada, Caro, lo virtual. Medio se cortó y no entendí nada de las ¿Solo preguntas. sería viable producir en forma digital alguna prueba testimonial o pericial siempre y cuando exista conformidad o en ningún caso? ¿Tendrían el criterio del Chaco, por ejemplo, o lo que mencionó Cristian respecto a la admisibilidad del anticipo jurisdiccional? Bueno, Y Vicky creo que más o menos preguntaba lo mismo. creo que Sí, creo eso que lo fuimos sí, charlando, sí. ¿no? Digamos, diciendo, hay que ver caso a caso, y una cosa es que en todo un juicio, un testigo o dos, o un perito o dos, declaren en forma virtual, y otra cosa es que todo el juicio sea virtual, claramente es distinto. Pero aún así, creo que estamos obligados a debatir quién es ese perito y o ese testigo, en qué caso está, qué rol cumple, y por lo tanto escuchar a las partes, porque, digamos, si es alguien esencial, a ver, Caro, yo tengo una pregunta a vos. ¿Cuál fue el testigo más importante del caso Farré? Para Los vos. peritos. Los Bueno, peritos si que yo te hablan digo, mirá, el perito está complicado, va a transmitir por YouTube. ¿Vos qué me decís? ¿Qué me decías? Y que no puede hacer el contra, por ejemplo. Bueno, al perito de la defensa, por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos, y entonces hay casos y casos, y hay peritos y peritos y testigos, y hay que ver qué cubre ese testigo. Por ahí es un perito que está rayando a la estipulación probatoria el contenido de lo que va a decir, y no hay ningún problema. Por ahí ese perito es algo central para todo el juicio. Entonces decimos, no, que el perito venga y que esté acá, digamos, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es algo que también tiene que analizarse. Y bueno, lo mismo, es una discusión anterior a la pandemia. De hecho, hemos discutido incluso en San Isidro sobre este tema de los peritos y virtual antes de la pandemia. Me parece que es un tema anterior, pero hay que ver caso por caso. Sí, yo creo que caso por caso, teniendo como principio la concurrencia física, ¿no? Sí, yo creo que la respuesta sería, como tantas otras que damos, depende. Depende de la situación, depende del caso, depende de lo que dicen las partes, depende. Lo mismo que algo Marcelo Ibáñez me estaba diciendo para que contestemos, quiere colar alguna pregunta así. ¿Qué opinábamos nosotros sobre lo que dijo el CEJA en cuanto a la posibilidad de organizar audiencias virtuales, qué sé yo? Depende, insisto, depende. Yo no estoy muy de acuerdo creo que el CEJA, a mi modo de ver, se quedó a mitad de camino, pero bueno, esto es una opinión personal, creo que da algunas pautas importantes a seguir. Nosotros tenemos una posición un poco más firme y hacemos mucho hincapié en el tema del juicio. Decimos, insisto, lo que dijimos antes, no lo vamos a repetir. Excepcionalmente puede ser, vemos afectadas muchas garantías y vemos muchos problemas de otros órdenes, como dijimos. Pero bueno. Perdón, de hecho, perdón, nosotros conocemos a muchas personas que han participado inclusive directo o indirectamente en la elaboración del estudio de CEJA y están en contra del juicio virtual, digamos. O sea, si alguien lee algo distinto, está haciendo la lectura incorrecta, están en contra del juicio virtual. Lo que hicieron fue partir del estar en contra y a partir de ahí empezaron como a poner algunos níqueles, dice Alejandro, parecería que los coloca a mitad de camino. Pero quiero agregar algo más, ¿no? Que me parece que no es menor. No es un problema nuestro, es un problema en todo el mundo. Digamos, en todo el mundo se están atrasando los juicios. Nosotros hablamos todo el tiempo con jueces y litigantes de Estados Unidos y no están haciendo juicios en general, digamos. Y bueno, se están atrasando y están viendo qué hacen, ¿sí? Pero, digamos, en San Francisco, la tierra de Silicon Valley, no están haciendo juicios por Zoom, ¿sí? Digamos, no los están haciendo, con los problemas que eso conlleva y bueno, sí, está bien. Digamos, pero es un problema mundial, es una situación totalmente atípica y no podemos pretender seguir como si nada en una situación atípica. Ahora, tampoco podemos permitir que se vulneren las garantías, o mejor dicho, que se anulen las garantías constitucionales, digamos, ¿no? Como siempre tiene que haber un análisis racional y razonable de esas situaciones, que me parece que no es menor. Bueno, y la última que creo que igual lo fueron contestando de Cristian, dice, ¿conocen el temperamento de la Corte? Porque no solo va a impactar en las estadísticas la no realización de juicios, sino que a su vez hay muchas personas privadas de su libertad con prisión preventiva a la espera del debate, ¿no? Perdón, ya eso lo contestaste. No conozco bien, pero la Corte ya dijo que había que reducir la población, el hacinamiento carcelario, que había que atender a los factores de riesgo y que había que tomar medidas alternativas para reducir la población carcelaria. Solo por una movida mediática. La otra vez en Entre Ríos yo di una charla y los fiscales se ofendieron porque yo dije que los jueces podían ser influenciados por la presión mediática, ¿no? Y se me ofendieron como si fuera una herejía. Digamos, ahora, si alguien encuentra en la provincia de Buenos Aires el freno que hubo a las domiciliarias en algo diferente a la presión mediática, no sé dónde lo encuentra, digamos, ¿no? Es decir, no es que se estaban dando domiciliarias como se decía en los medios, porque todos sabemos que eso no es cierto, se dieron alguna que otras domiciliarias, se armó un despelote mediático terrible y se cortaron. Pero repito, no porque lo dijo la Corte.
porque la Corte siguió insistiendo en que era necesario reducir la población, la situación de hacinamiento carcelario y atender específicamente el hacinamiento por la situación. Entonces digo, no sé qué dijo la Corte, pero la Corte me imagino que no va a decir nada diferente a la subsistencia de las garantías constitucionales, al menos no explícitamente, no podría decirlo. Bueno, creo que ya estamos, y aparte ya estamos en tiempo. La verdad, un placer escucharlo como siempre. Yo me quedaría preguntando muchas cosas más, pero bueno, después se las preguntaremos por otros lados. Así que bueno, muchas gracias a Fundejus, a María, a la comisión, y acá están todos agradeciendo, a la comisión académica, a las autoridades del colegio, y a Alejandro y a Cristian, que siempre están para nosotros cuando los convocamos, la verdad, que los molesté un montón para coordinar todo esto, así que muchas gracias al dúo dinámico que siempre viene a darnos su conocimiento, así que bueno, muchas gracias. Pues yo agradecer, bueno, sobre todo a tanta gente amiga que tenemos allá por la zona, que me gusta, bueno, me encanta encontrarme con ellos, gente que conozco hace mucho tiempo y otros que hemos conocido en todos estos años, y la verdad que es un placer poder compartir con ustedes, y es un lugar donde nos tratan siempre muy bien y siempre nos gusta volver porque la pasamos bárbaro y nos divertimos mucho. Bueno, yo les agradecerles, y Caro, sobre todo en nombre tuyo, a todos los demás, que me encanta. Ahí la veo a Mariana Maldonado, también entre tantas otras. Así que bueno. Sí, Mariana les mandó un saludo. Sí, recién estaba la mexicana, Gabriela Ortiz, que es de México, así que está bastante, parece que hay gente de todos lados. Bueno, quiero sumarme y quiero agradecer a Caro, a María, a Fundejus, al Colegio de Magistrados, por la invitación. Siempre nos tratan bárbaro. Quiero agradecer a cada una de las personas que está ahí del otro lado, que parece que son varias, digamos, por habernos tolerado durante este tiempo. 98, 99. Bueno, por haber tolerado digamos, la desorganización que tenemos con Ale. Nosotros nos divierte, por eso nos resistimos a organizarnos. Nos gusta pisarnos, y a Ale le gusta quejarse de que yo lo interrumpo. Así que bueno, quiero agradecerles a todos y a todas por habernos escuchado, por habernos dado el espacio de opinar. Y para cerrar, Alejandro dijo que él decía que era la última vez que vamos a hablar de esto, porque me gustaría cerrar explicando por qué. Porque nosotros creemos que en realidad es al revés. Quien pretende hacer juicios virtuales es el que tiene que hacer esfuerzos, y sobrados esfuerzos, para justificar por qué puede hacerlo. No es al revés, no debe justificarse por qué no pueden hacerse. Obviamente, bienvenida a la discusión, y ponemos sobre la mesa algunas cuestiones, pero tampoco creemos que el tema tengamos que hacer no tiene que salir una magistratura en juicio virtual en alguna universidad, digamos, ¿no es cierto? Esa situación es excepcionalísima, la situación pasará, ojalá volvamos a la normalidad y descubrimos la vacuna o no sé qué pasará, y volveremos a hacer todo como antes. Pero tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque todavía no logramos consolidar nuestro sistema acusatorio, no logramos consolidar la idea de centralidad de los juicios como para estar descuidándola ya, queriendo hacer juicios de calidad reducida. Repito, el abreviado no es excusa, el abreviado es el no juicio. Un juicio virtual sí es un juicio de calidad reducida. Un juicio físico podrá ser de mala calidad, pero por lo menos las condiciones están dadas para que pueda ser de buena calidad. Algún día los haremos. Bueno, muchas gracias. En nombre de Fundejus, sí. Dame 2 minutitos para pasar el chivo acá, que María nos dice que nos sigan en las redes para acompañarnos en las próximas actividades. Así que bueno, los invitamos a todos a que se metan en Instagram y Facebook para seguir las actividades académicas. Te doy la palabra. Gracias, Juan Pablo, por aguantarnos en esta tarde. Por favor. La invitación es respecto del próximo evento, si te parece, que organiza justamente el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, que auspicia Fundejus, el jueves 30 de julio a las 16 horas, titulado Estereotipos de Género y su impacto en los pronunciamientos judiciales, en la que expondrá la doctora María Gabriela Alcolumbre, jueza del Tribunal de Trabajo número 4 de Morón y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón. Así que los invitamos nosotros también a seguir en contacto con Fundejus a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.